Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... lector de fanfics, comienza la lectura. ... Soy un slime en Genshin Impact. Introducción. Wendy, dame un abrazo. Un slime rojo ardiente voló a toda velocidad hacia el dios del viento. Famas, ¿puedes hablar en serio? Eres el diablo de fuego. Wendy esbozó una sonrisa de impotencia y abrazó con ternura al slime de fuego que tenía delante. Calidez, suavidad y plasticidad. Este es el slime de fuego Famas. Guerra, fuego y Munatar. Capítulo 1. Mi verdadera forma es un slime Teyvat. Afueras. De Mondstadt. Ruinas subterráneas. Morax, he vuelto a la vida. Entre las ruinas subterráneas llenas de escombros, rebosantes del poder hirviente del fuego, una figura regordeta se alzaba dentro de un altar con forma de pentagrama, exclamando con deleite. Cuando recupere el ojo de Dios otorgado a los patronos, te mostraré lo que es un verdadero diablo de fuego. Y ese pequeño de Munatar, fue engañado por un espíritu de fuego. Famas, ahora convertido en slime de fuego, saltaba de arriba a abajo dentro del altar. Su figura regordeta parecía cómica, incluso, un poco adorable. La razón por la que el gran diablo de fuego Famas estaba allí es una larga historia. Famas, originalmente llamado Limnu, se encontraba en la Tierra del siglo XXI, avanzando a paso de tortuga por el recién publicado mapa de montañas nevadas de Genshin Impact. Ocupado buscando antorchas para descongelar su escarcha, Limnu era completamente inconsciente de los extraños relámpagos que cruzaban el cielo nocturno. Al instante siguiente, un destello de luz púrpura impactó a Limnu, absorto en su juego. Limnu descubrió con entusiasmo que había llegado al legendario mundo de los videojuegos de Teyvat, el reino central de Liyue, hacía un milenio. Se había convertido en el diablo de fuego, Famas, quien se había visto envuelto en el caos de Liyue un milenio antes. Recién llegado a Teyvat, Famas se mostraba increíblemente despreocupado. Con su potenciación pasiva de maestro del fuego, la guerra entre los dioses parecía un pasatiempo cotidiano para él. El diablo de fuego era una fuerza a tener en cuenta, una fuerza capaz de rivalizar con el dios de la guerra Morax. Incluso en su tiempo libre, incapaz de soportar la visión del desplazamiento de la humanidad, Famas les enseñó artes marciales, guerra y saqueo, otorgó el ojo elemental de fuego a algunos de sus seguidores predilectos y fundó él solo el reino bélico de Munatar. Sin embargo, justo cuando Famas experimentaba la belleza de la vida, emergió una deidad llamada Morax. No solo derrotó al legendario demonio remolino que gobernaba el mar, Osel, sino que también firmó un pacto con la humanidad, estableciendo el mayor reino humano y puerto en la Tierra Central, llamándolo Liyue. Como viajero en el tiempo, Famas conocía naturalmente al dios de la roca llamado Morax. Su intención era evitar al legendario dios de la guerra y disfrutar de la vida en su propia Munata, pero inesperadamente, Morax y un espíritu de fuego de Munata llegaron para luchar. Famas aún recordaba lo que Morax le dijo mientras se enfrentaban en el aire. Tirano, la guerra no es tu forma de disfrutar de la vida. Mira a tu gente. Llevan mucho tiempo sufriendo. La ira se apoderó de los ojos dorados de Morax. Famas sabía a qué se refería. Había enseñado artes marciales a la humanidad y nombrado a sus propios generales. En la guerra demoníaca, Famas no tenía intención de competir, pero para proteger a los desplazados, tuvo que iniciar una guerra. Morax, la guerra protege a más gente. Mira a tu alrededor, Munatar. Osel, el demonio del remolino, Diekarapian, el demonio del vendaval, y Tebarin, el dragón del viento del este. Ninguna nación humana puede estar tan unida como Mutana. Unidos. Morax miró hacia atrás a Famas, y Famas siguió su mirada. Tirano, mataste a mi hijo. No queremos guerra, queremos paz. Gran dios de la guerra, Famas, perdona al pueblo de Munatar. Famas oyó los gritos de ira de la multitud en el suelo. Esclavistas y generales, con antorchas encendidas y armas desenvainadas, parecían rebelarse contra el gobierno de Famas. No lo entienden, Morax, tú tampoco lo entiendes. Campo de batalla de llama roja. Famas lanzó un ataque contra Morax. 6 enormes columnas de fuego se alzaron y se precipitaron hacia Morax. El elemental de fuego, que se extendía, tiñó de rojo la mitad del cielo. Desde su llegada a Teyvat, Famas nunca había usado toda su fuerza.
Ahora, frente al legendario dios de la guerra, Famas debía estar en alerta máxima. Indestructible. Los elementales de roca se congregaron alrededor del cuerpo de Morax, protegiéndolo firmemente. Sacude la tierra. Los dragones de fuego y los pilares de roca de Morax colisionaron, rompiendo cristales que se dispersaron por el cielo. Un espíritu de fuego se ocultó silenciosamente al borde de la batalla entre los dos dioses, absorbiendo la energía elemental de fuego que flotaba en el campo de batalla. Usa este movimiento, dios demonio. Tras varias rondas, ambos supieron que ninguno podía derrotar al otro. Morax, con su aguda mirada, vio al espíritu de fuego correr al centro del campo de batalla para absorber la energía elemental de fuego y de repente ideó un plan. Sacude los cielos. Famas sintió la inmensa presión. La fuerza elemental de roca en el aire comenzó a superar su fuerza elemental de fuego. Famas invocó más dragones de fuego y comenzó a conectar continuamente con el poder de las venas de la tierra. Este es tu movimiento más fuerte, Morax. Una enorme estrella compuesta completamente de energía elemental de roca se estrelló contra Famas. Dragón rojo. Una columna de fuego hirviente se elevó, envolviendo a todo Munata. Justo cuando comenzaba la batalla final entre ambos, Famas sintió repentinamente una brecha en su poder. ¿Qué? Entre las llamas furiosas, un espíritu de fuego absorbió con alegría la energía elemental de fuego de Famas. Oportunidad perfecta. Morax aprovechó el momento en que Famas se distrajo y rugió de nuevo. Los cielos tiemblan. Morax, estás haciendo trampa. Escondido en las ruinas, Famas, transformado en un slime de fuego, reprendió brevemente las tácticas turbias de Morax. Luego, tranquilizándose, se preparó para salir de las ruinas selladas y ver qué hora era afuera. Un rayo de sol cegador apareció. Al salir de las ruinas subterráneas, Famas intentó familiarizarse con la luz que tenía ante él. Al girar la mirada, vio un majestuoso castillo encaramado en una isla en medio de un lago. ¿Mondstadt? ¿Morax me envió a Mondstadt con un meteorito? Me pregunto si la conspiración ya ha comenzado. Famas pensó de repente en la hermana Lumine, que buscaba a sus parientes de sangre en la parcela. Primero vamos a ver a Barbatos. Ese elfo del viento me debe un montón de dinero para las bebidas. No puede ignorarme, ¿verdad? Famas bajó la cabeza para mirar su cuerpo regordete y de repente quiso llorar. ¿Quién habría pensado que el otrora más fuerte dios de la guerra, el señor de las llamas, Famas, era en realidad un slime? Si encuentro dos ojos del dios elemental del fuego, podré convertirme en humano. Famas, decidido, comenzó a caminar hacia Mondstadt. Capítulo 2. ¿Cómo entro a la ciudad como slime? Famas, saltando y brincando, llegó lentamente al puente sobre Mondstadt. La superficie del lago de la Sigra relucía, y patos regordetes nadaban despreocupados, con peces saltando ocasionalmente del agua. Sin embargo, un caballero con armadura en el puente llamó la atención de Famas. ¿Caballero del viento del oeste? ¿O caballero del viento del norte? Famas, escondido tras un pilar del puente, observó al caballero de pesada armadura. No era más que un slime de fuego común y corriente. Si entraba pavoneándose en la ciudad así, seguramente lo confundirían con un monstruo y lo destruirían. Si muero esta vez, no podré volver con vida. Famas se tambaleó, mirando con ansiedad a los dos caballeros que custodiaban las puertas de Mondstadt. Si no entraba en la ciudad, ¿cómo podría encontrar a Barbatos, el dios de la libertad? Famas, angustiado, oyó de repente una voz extraña. Arroba. Famas giró lentamente la cabeza y vio varios slimes de roca. Arroba. El extraño lenguaje de antes resultó ser de slimes. Uno de los slimes líderes profirió de nuevo un balbuceo indescriptible. Daba igual que Famas fuera el demonio de fuego, incluso ahora, como slime, le resultaba fácil entender a los de su especie. Las palabras del slime de roca fueron, en esencia, hermano, ¿qué pasa? ¿Quieres ir a la ciudad? Le sonrió a Famas con una expresión de suficiencia en su rostro moreno. Hermano, ¿tienes algún plan? Preguntó. Famas, de pie bajo el alero, contempló al slime con asombro y preguntó con cautela. Claro. He encontrado a un grupo de hermanos y hermanas, y hemos desarrollado un plan integral para invadir Mondstadt.
Los pequeños secuaces tras el Slime saltaron de alegría, aparentemente apoyando la decisión de su líder. El plan se llama Gran Caos Redondo. Si Famas hubiera tenido una mano, se habría dado una palmada en la cabeza. ¿No da mala suerte ponerle ese nombre a una misión diaria? Bueno, hermano, ¿te unes? He encontrado unos slimes de viento. Tú y ellos pueden esparcir los elementales de fuego y quemaremos Mondstadt. Famas se quedó mirando sin palabras al slime de roca, que parloteaba sin parar mientras le explicaba su plan. Aceptó a regañadientes, pero rápidamente decidió aprovechar el caos e ir solo, entrando silenciosamente en Mondstadt. Bien, contigo, nuestro plan saldrá mucho mejor. Esta sin duda será mejor que esas misiones de un pequeño paso para un Ilichurl. Famas tenía un mal presentimiento. Hermano, ¿también planeaste esta misión diaria de un pequeño paso para un Ilichurl, esta misión de invasión? Por supuesto. Aunque fracasó, al sacerdote Ilichurl de la Tierra del Viento Creciente le gustó mucho mi plan. Contactará con un rey Ilichurl armadura de roca la próxima vez, y entonces seguro que podremos, jejeje. Famas. Se quedó completamente sin palabras. Tras decidir la hora y el lugar de la invasión de Mondstadt, saltó a la orilla del lago de la Sigra para ver qué aspecto tenía. Las llamas se extendían por la hierba, reflejando el lago cristalino. Reflejándolas, se veía un slime carmesí con dos grandes y adorables ojos ovalados. Parecía inofensivo y adorable. Ah, Morax. Venganza, venganza. Famas reunió sus fuerzas y escupió dos bolas elementales de fuego al lago de la Sidra. La noche siguiente. Hermano, invadiremos por la puerta lateral. Solo hay un joven caballero aquí, Gui. Lo asustaremos y luego podremos robarle a Mondstadt sus suministros. Famas miró detrás del slime de roca, comprendiendo perfectamente su lógica. Detrás yacían 3 slimes de agua, 2 slimes de viento, 2 slimes de trueno, 2 slimes de hielo y, incluyendo al propio Famas, 12 slimes en total. Cualquiera que posea el ojo de Dios será aniquilado. Famas se separó silenciosamente de los slimes, pues no quería ser superconducido ni vaporizado. Hermanos, al ataque. Los slimes rocosos lideraron la carga, seguidos por Famas. Podía ver vagamente al joven caballero llamado Gui, custodiando la puerta lateral, con una expresión de terror en el rostro mientras gritaba a la ciudad. Caballeros de Favonius. Cuidado. Invasión de slimes. Como humano, Mafas podía entender las palabras de Gui, pero el slime rocoso no. Al ver la expresión de terror en el rostro de Gui, creyó de inmediato que su plan había tenido éxito y, con alegría, le escupió un cristal de roca. El cristal se acercó rápidamente a Gui, blandiendo su espada sin filo. El joven caballero solo logró bloquearlo con la hoja antes de ser derribado por la fuerza abrumadora, cayendo de espaldas, con la espada desviada. Jajaja, agarradlos. Gritó el slime rocoso a los slimes que lo seguían, y luego corrió hacia los suministros apilados dentro de las puertas de la ciudad. ¿Dónde está la señorita Eta, la encargada de la logística? Famas, que había estado holgazaneando tras el grupo de slimes, también aprovechó el caos para entrar en Mondstadt. Consumió varias botellas del preciado aceite ardiente, y una mirada de impotencia brilló en sus ojos al observar a los slimes devorando la carne de la bestia. Tomen los aceites esenciales con las propiedades correspondientes, hermanos, le recordó Famas a un slime de roca frente a él. Tomen, aceite de piedra. El slime, desconcertado por el recordatorio de Famas, se bebió una botella de aceite de piedra. Al infusionarse el líquido, el slime de roca se expandió considerablemente. Al ver el efecto, los slimes se dieron la vuelta y comenzaron a devorar las botellas de aceite esencial. Justo cuando Famas estaba a punto de aprovechar el caos para escapar de la horda de slimes y colarse en Mondstadt, una figura de cabello ardiente empuñando un espadón y una pequeña chica con armadura aparecieron ante la horda de slimes. Maestro Diluc, por favor, ayúdenos a eliminar a estos monstruos invasores. Eran nada menos que la señorita Eta, la gerente de logística, y Diluc, el legendario héroe elfo de la noche que protegía Mondstadt. Al verlos, Famas sintió una fuerte sensación de peligro. ¡Corran! Con solo tiempo para llamar a los slimes que aún luchaban por devorarlos, Famas corrió inmediatamente hacia las puertas de la ciudad. Yo, pronuncio juicio. Un pájaro de fuego salió volando del espadón del maestro Diluc, y Famas sintió una oleada de calor, relámpagos y energía elemental gélida que le subían por la espalda.
Capítulo 3. Inmunidad, inmunidad, inmunidad. ¡Ay, socorro! Famas oyó un grito a sus espaldas. Al parecer, su hermano Slime había sido quemado por el pájaro de fuego del maestro Diluc. Saliendo corriendo por la puerta de la ciudad, Famas miró hacia atrás. Fue recibido por el fénix llameante, luego por el pelirrojo maestro Diluc. Sus radiantes ojos rojos se encontraron con los de Famas, y un escalofrío le recorrió la espalda. ¡Guau, guau, guau, qué mirada! Famas aceleró sus saltos al ver a Diluc, siguiéndole de cerca al pájaro de fuego, cargando hacia él, quien ya había llegado al límite de la ciudad. ¿Hay alguien más que se haya colado? Diluc resopló. Al sentir las llamas acercándose por detrás, Famas sintió un dolor punzante en la espalda. Finalmente, llegó a la entrada lateral, el lago de vino. Esto es agua. No puedo entrar. Famas giró la cabeza, con el pájaro de fuego de Diluc a escasos centímetros. Arriesguémonos. Apretando los dientes, Famas vio acercarse a Diluc. Comprimió su forma de Slime y saltó sobre la cabeza del pájaro de fuego. Inmune, inmune, inmune. Diluc, que llegó poco después, observó con asombro cómo el pájaro de fuego empujaba al Slime de fuego hacia el otro lado del lago de la sidra. El Slime parecía murmurar algo. ¿Se han vuelto más inteligentes los Slimes? ¿Incluso saben escapar mediante reacciones elementales? Diluc permaneció junto al lago, observando cómo el pájaro de fuego arrastraba a Famas cada vez más lejos. Tras un momento de duda, negó con la cabeza. Quizás fue solo una coincidencia. La señorita Eta, directora de logística de los caballeros de Favonio, llegó poco después, jadeando mientras corría al lado de Diluc. Tras tragar saliva durante unos segundos, le dio las gracias a Diluc, que estaba junto al lago. Gracias por su ayuda, maestro Diluc. No pasa nada. Yo también soy de Mondstadt. Si necesitas algo, llámame a la taberna, dijo Diluc con naturalidad. Envainó su mandoble con agilidad y se dirigió al don del ángel. Ah, casi. En el denso bosque susurrante, Famas escupió una bola de fuego a una paloma con indiferencia y se tragó la carne del ave. Acababa de cruzar el lago de la sidra en el pájaro de fuego de Diluc, hasta las profundidades del bosque susurrante, casi llegando al lago lluvia de estrellas. ¡Qué poderosa fuerza elemental de fuego! Si pudiera recuperar algo del poder del ojo de Dios, no tendría que esconderme así. Famas saltó para pescar cerca del lago lluvia de estrellas. Tras absorber más de una docena de botellas de aceite esencial ardiente, el cuerpo de Famas había duplicado su tamaño, casi la mitad del de la estatua de los 7 días. Ojalá pudiera encontrar a alguien que me llevara a Mondstadt. Tras comer varios pescados, Famas, que se alojaba junto al lago lluvia de estrellas, ladeó la cabeza. Me reduciré un poco y luego me colaré en la ciudad con el camión. Pero ¿cómo encontraré a Barbatos una vez dentro? Todavía necesito una identidad legal. Famas se quedó junto a una flor llameante. El calor familiar lo hizo tan cómodo que no quiso moverse, y poco a poco cerró los ojos. Hasta que oyó un grito humano, seguido de los gritos de un Slime. Maldita sea. Me quedé dormido. Alerta. Los circuitos cerebrales estancados de Famas volvieron a la vida. Siguiendo las voces de los Slimes y los humanos, miró hacia la orilla del lago lluvia de estrellas. Una delicada figura blanca apareció a la vista. Una joven. Llevaba un vestido blanco sin espalda, su corto cabello rubio era un mechón, y 2 cintas de seda ondeaban alrededor de su cuello como bufandas. La chica, ágil y rápida como el viento, se abrió paso entre el enjambre de Slimes. Sus largas y sedosas piernas movían con agilidad, y blandía con destreza su estoque, repeliendo a los Slimes que avanzaban. ¡Cuidado! Gritó la chica, extendiendo su delicada mano. La afilada espada atravesó los cuerpos inertes de los Slimes, lanzando a varios a metros de distancia. Silbido. ¿Tan brutal es eso? Los ojos ovalados de Famas se abrieron de par en par. Los Slimes, recién golpeados por la chica, cayeron al suelo y se desvanecieron en el aire. Hay tantos Slimes aquí. La chica envainó su espada, que desapareció tras ella, y comenzó a recoger con cuidado los objetos que los Slimes habían dejado caer. ¿Los Slimes nacen para ser destruidos? Famas miró con compasión a los Slimes que se habían desvanecido en meros objetos. En ese momento, solo quiso gritar. ¿Acaso los reyes, príncipes y generales son menos dignos de un rango?
Lumine, ¿por qué corres tan rápido? Apenas puedo seguirte el ritmo. En ese momento, otra voz suave y dulce resonó en la distancia. Una chica guapa y menuda voló hacia la chica, flotando en el aire como si lanzara un hechizo volador. La pequeña vestía un vestido rosa pálido con un toque de blanco lechoso, casi como pantalones bombachos. Extraños símbolos estaban grabados en la parte delantera de su ropa, y la cinta de seda azul intenso que llevaba en el cuello llamó la atención de Fama. Sus largas y hermosas pestañas revoloteaban al igual que sus ojos dorados, una visión vivaz y encantadora. Quiero llegar a Mondstadt cuanto antes. He oído que allí hay muchos creyentes en el viento. Quizás el viento traiga noticias de mi hermano. La chica del vestido blanco no era otra que Lumine, la heroína del juego Genshin Impact. La niña que volaba y flotaba en el aire era sin duda Paimon, una loli de bolsillo. No podemos apresurarnos. Paimon hinchó los labios e hizo un puchero, con una voz un poco infantil, y su expresión de puchero la hacía parecer particularmente linda. Prestaré atención la próxima vez. Lumine bajó la cabeza, como una niña que ha hecho algo malo, admitiendo su error al padre de Paimon. Famas recobró el sentido y se dio cuenta de que ahora era un slime. Si quería entrar en la ciudad, definitivamente no podría engañar a los lugareños. Sin embargo, si quería engañar a este viajero extranjero que acababa de llegar a Teyvat, sería más que suficiente. Pensando en esto, Famas movió silenciosamente su corpulento cuerpo y se preparó para hablar con Lumine. Lumine, hay otro slime por ahí. Los ojos brillantes de Paimon se desviaron ligeramente, y al encontrar un slime carmesí junto al lago, gritó de inmediato. Lumine lo oyó y vio que un slime parecía estar preparándose para acercarse sigilosamente, y el estoque en su mano reapareció. Espera, podemos charlar. Los gritos de Paimon hicieron temblar el cuerpo de slime de Famas. Aunque podía derrotar a Lumine con su fuerza y tamaño actuales, su objetivo no era luchar contra él. ¿Puedes hablar? La hoja de la espada se detuvo a solo unos centímetros de Famas, y Famas, que había estado preparando una bola de fuego en su boca, finalmente la tragó y la devolvió a su estómago. Claro que podemos comunicarnos. Famas respiró aliviado. Capítulo 4. Viajeros en tierra extranjera. El slime se ha convertido en espíritu. Paimon retrocedió aterrorizada, ocultándose detrás de Lumine. Solo se veía su pequeña cabeza, sus grandes y adorables ojos parpadeaban. Lumine frunció el ceño y bajó la espada, pero no bajó la guardia de inmediato. No soy un slime malo. Originalmente era humana y desperté como slime. Famas inventó una historia para disipar el malentendido. No te diré que soy el legendario diablo de la llama de la guerra, pensó Famas con orgullo. Lumine parpadeó con sus ojos llorosos, observando con curiosidad al slime que tenía delante. Sinceramente, los slimes eran bastante lindos, pero atacaban a los humanos, así que había que eliminarlos. Este slime sí podía hablar, y era humano, así que no me extraña que no la atacara. Eres realmente diferente a los demás slimes. Eres enorme, Lumine miró al gigantesco Famas. Puedo encogerme, respondió Famas de inmediato. A medida que el elemento fuego se comprimía, el enorme cuerpo de Famas se encogió, alcanzando finalmente el tamaño de Paimon. ¿Eres de este continente, Teyvat? Lumine pareció aceptar la presencia de Famas, recogiéndola con cuidado. Una suave calidez se extendió desde la palma de Lumine hasta su hombro. Sí, me llamo Famas, y soy de este continente desde hace muchísimo tiempo, respondió Famas, mirando a la emocionada Lumine. Bueno, ¿alguna vez has visto a alguien como yo? ¿Un chico con el mismo pelo rubio que yo? Lumine abrazó a Famas contra su pecho, pellizcando su cuerpo con entusiasmo. No, espera, sé suave. Lo siento. Lumine pareció darse cuenta de lo inapropiado de su comportamiento, pero como slime de fuego, la calidez que emanaba del cuerpo de Famas la hizo querer acercarse. Me llamo Lumine, y ella es Paimon, mi mejor emergencia, mi mejor amiga. Oye, acabo de oír algo extraño. Paimon hizo un puchero, flotando a un lado, mientras Lumine comenzaba a explicarle la historia de su vida a Famas. Y así, un dios extraño se llevó a mi hermano, y yo fui sellada por los dioses, despojada de mi poder original.
Nosotros, que una vez recorrimos incontables mundos, ahora estamos atrapados aquí. ¿Cuántos años hace que ocurrió eso? No lo sé, pero lo averiguaré. Desde que desperté, he estado vagando sola hasta hace 2 meses, cuando conocí a Paimon. La suave voz de Lumine, junto con una historia que Famas había escuchado innumerables veces, hizo que Famas, que acababa de despertar, se durmiera de nuevo. Un dios extraño, que habita de nuevo en la ciudad del cielo. Famas sabía a quién se refería Lumine. Ni siquiera Famas, en su mejor momento, se habría atrevido a volar a la ciudad del cielo y usurpar la autoridad de ese dios, el defensor de la justicia celestial. Quizás solo reuniendo el poder de los 7 dioses podamos derrotarlo. Justo cuando Famas estaba sumido en sus pensamientos, las palabras de Paimon lo interrumpieron. Entonces, busquemos al primer dios. El destino es la estatua de los 7 cielos. Lumine y Famas miraron a Paimon flotando en el aire. Entonces, Famas, ¿vienes con nosotros? Preguntó Lumine con suavidad, dejando a Famas en el suelo. Claro que sí, tú también vas a Mondstadt. Iré contigo. Sin embargo, a menos de 10 minutos de viaje, Paimon y Lumine se dieron cuenta de algo terrible. Famas solo podía moverse saltando. A la velocidad de Lumine y Paimon, Famas simplemente se quedaría atrás. ¿Por qué caminan tan rápido? ¿Dos adolescentes intimidando a un camarada de 2000 años como yo? Esto no está bien. Hacer trampa, recurrir a ataques sorpresa. Famas, dijo Lumine, retrocediendo desde el frente. Su rostro se sonrojó al mirar a Famas, quien luchaba por moverse y murmuraba en un idioma viscoso. ¿Me dejas cargarte? Famas se sobresaltó por el murmullo. Si no fuera un Slime, Lumine sin duda lo habría visto sonrojarse. Entonces, gracias. Con el consentimiento de Famas, Lumine se inclinó ligeramente, extendiendo sus delgados y fuertes brazos y levantándolo con cuidado. Antes de que Famas pudiera reaccionar, fue envuelto en un suave abrazo. Confort, calidez y belleza. Los ojos ovalados de Famas se curvaron en medialunas, demasiado felices para pensar en otra cosa. 2 tímidos rubores rosados adornaban su rostro redondo. Los Slimes no tienen brazos ni piernas, solo ojos y nariz. Se sentía también ser abrazado. Lumine sostenía a Fama, del tamaño de una pelota de baloncesto. Su cuerpo era tan suave y elástico como la gelatina, increíblemente ligero, y su calidez y suavidad eran maravillosas al tacto. Lumine nunca antes había encontrado Slimes tan adorables e irresistibles. Debe ser tan cómodo tenerlos en sus brazos por la noche, ¿verdad? Lumine no estaba segura de si Fama era hombre o mujer, o si, como un espíritu del viento, no tenía género. Pero pensar en la voz masculina de Fama al hablar la hizo dudar. Paimon miró a Fama con envidia. De haberlo sabido, habría fingido no poder volar, para ser la primera en disfrutar del abrazo de Lumine. Con Lumine sosteniéndolos, la caminata, que originalmente les tomó 1 hora, se redujo a media hora. Finalmente, los 3 llegaron a la Tierra del Viento. Capítulo 5. Dragón del Viento del Este. No muy lejos, lo primero que llamó la atención del trío fue un árbol enorme, frondoso y exuberante. Una suave brisa susurraba suavemente, como una mano suave que les acariciara el rostro y el cabello. Famas entrecerró los ojos, saboreando la belleza del viento, sintiendo una inexplicable alegría. En la antigua nación guerrera de Munatar, incluso el viento más fuerte traía el aroma del fuego abrasador. Una brisa suave solo avivaba las llamas, a diferencia de los vientos libres de aquí, que traían consuelo. Quizás la guerra en Munatar debería terminar, pensó Famas, sintiendo la suave brisa de la libertad. Frente al árbol se alzaba una estatua del dios de los 7 cielos, tenue y opaca, como una estatua de piedra común. Lumine, vámonos, dijo Famas, acurrucado en los brazos de Lumine. De acuerdo. Lumine se acercó trotando, cargando a Famas, y llegaron justo delante de la estatua. Estatuas de los dioses están esparcidas por toda la tierra, simbolizando a los 7 dioses que protegen el mundo. Entre los 7 dioses elementales, este controla el viento. Aunque no estoy segura de si buscas al dios del viento, te traigo a sus dominios por una razón. Paimon actuó como guía mientras volaban. Como todos sabemos, las palabras y la poesía se las lleva el viento, y debe haber noticias de tu hermano entre ellas. Eso es lo que pienso. Claro, si los dioses responderán o no, solo intentándolo, bueno, empieza tus oraciones.
Lumine asintió a Paimon, depositando cuidadosamente a Famas en el suelo. Juntó las manos, cerró los ojos y rezó con devoción a los 7 dioses celestiales. Lumine apoyó la mano, calentada por el cuerpo de Famas, contra la estatua. La estatua pareció iluminarse, emitiendo una luz cerúlea. Entonces, sintió una suave brisa que la envolvía, haciéndola sentir más ligera y ágil. Siento un poder. Lumine dijo, volviendo la cabeza hacia Paimon y Famas, que saltaba al suelo. ¿Puedes sentir los elementos de este mundo? Parece que si tocas la estatua, obtendrás el poder elemental del viento, respondió Paimon rápidamente a las dudas de Lumine. Mientras no pierdas tu nobleza, el mundo se abrirá ante ti, dijo de repente Famas, de pie en el suelo, mirando fijamente la estatua de los 7 cielos de Barbatos. Famas, tú. Paimon se giró y miró a Famas, cuyo rostro estaba hosco. Parecía ver al dios que había guiado a la humanidad a liberarse del viejo mundo mediante la guerra miles de años atrás. Ve al oeste desde aquí y llegarás a la ciudad libre de Mond. Mond es la ciudad del viento, y entre los 7 dioses, el dios del viento es venerado. Además, Mond es el hogar de muchos bardos. Quizás podamos aprender sobre tu hermano, dijo Famas a Lumine, quien miraba fijamente la estatua de los 7 cielos. Esa es mi frase, Famas. Paimon, recuperándose del aura reciente de Famas, se dio cuenta de que Famas, que acababa de llegar junto a Lumine, le había robado la suya. Sé algo más, Paimon. Los gusanos que hay más adelante, los exploraremos luego. Vaya, cállate, ¿odias a Famas? Lumine miró al slime juguetón y a Paimon con ternura, y negó con la cabeza. Vamos. Si no nos damos prisa, volveremos a acampar en la naturaleza. No voy a discutir con un slime. La pelea entre Paimon y Famas finalmente terminó con Paimon admitiendo la derrota. Lumine volvió a coger a Famas y se dirigió al oeste, hacia Mondstadt. Los 3 guardaron silencio durante el camino. Lumine, si te cansas de sujetarme, puedes ponerme en tu muñeca. Después de caminar un rato, Famas notó que la respiración de Lumine era un poco irregular, quizá porque estaba un poco pesado. Tranquilo, Famas. Lumine negó con la cabeza, moviendo a Famas sobre su pecho para que se balanceara con ella. No estoy cansada. Además, eres tan grande, ¿por qué me llevas en la muñeca? Aunque el aroma corporal de la chica hacía que Famas se quedara en su cuerpo, seguía siendo un caballero. Puedo encogerme aún más. Quizás hasta el tamaño de la palma de la mano, ¿verdad? Sin esperar la reacción de la chica, Famas, descansando en los brazos de Lumine, comenzó a encogerse lentamente hasta que solo era la mitad del tamaño de su palma, lo suficientemente grande como para llevarlo como colgante en la cintura. Lo sabía. Famas, solo anhelas el cuerpo de Lumine. Maldita sea. Paimon, al ver que Famas seguía encogiéndose, le gritó por sus malas acciones. Paimon, no digas eso. Famas ni siquiera lo pensó en ese momento. Lumine se sonrojó al escuchar los comentarios de Paimon. Aunque defendió a Famas, su corazón aún latía con fuerza al pensar en las especulaciones de Paimon. Bien, hablemos de otra cosa, dijo Lumine, con dolor de cabeza mientras miraba a la preocupada Paimon y al inocente Famas. El encogido Famas se envolvió alrededor del brazo de Lumine, revelando solo sus ojos. Mondstadt, conocida como la Corona Brillante del Norte, Ciudad del Viento, ciudad de la canción pastoral, es una ciudad dedicada al dios del viento. En lo más alto de la ciudad se alza una enorme estatua del señor Barbatos, el dios del viento. Unos minutos después, Paimon, ya animada de nuevo, comenzó a relatar la historia de Mondstadt, así como su encuentro y viajes con Lumine. Justo antes de salir del bosque susurrante, Paimon pareció oír otro sonido extraño. ¿Parece que hay algo más adelante? Preguntó Paimon con sospecha. Vamos a echar un vistazo. Lumine percibió una fluctuación elemental inusual, aparentemente una señal del frente. Lumine, Paimon y Famas lo seguían de puntillas, tras un árbol, asomando la cabeza. ¡Guau! ¿Qué es eso? Parece un dragón. Paimon vio un vibrante dragón cian tendido boca abajo en el suelo, con el cuerpo resplandeciente y 3 pares de alas. ¿Es ese el dragón que vimos antes? Preguntó Lumine con curiosidad. ¿Se han topado con uno antes? Les susurró Famas. Sí, casi me vuela el viento que se levantó. Era Tebarin, el dragón del viento del este.
Al oír la respuesta de Paimon, Famas levantó la vista hacia un chico vestido de verde esmeralda, con una capa y sosteniendo un órgano esmeralda. Barbatos. Era el dios del viento libre que Famas había estado buscando, el mismísimo Barbatos, o quizás Wendy. Famas estaba a punto de llamar a Barbatos, pero al ver a Venti, quien establecía un tierno contacto visual con Tebarin, de repente descartó la idea. Él y Tebarin habían tenido una relación problemática en el pasado. La nación guerrera de Munatar necesitaba una gran cantidad de armamento para librar la guerra, y las plumas de Tebarin eran perfectas para los carcajes de flechas, así que Famas a menudo les tomaba prestadas plumas. ¿A eso le llamas robar siendo un erudito? Preguntó. Mejor esperaré a que Barbatos y Tebarin terminen de alcanzarlo, y luego iré a buscarlo. Al observar su estado actual, Famas tomó esta decisión por el bien de la vida de su Slime. Capítulo 6. Caballero del Dolor, Amber. Ese dragón parece estar comunicándose con ese tipo verde. Paimon hizo un gesto de silencio y asomó la cabeza por encima de Lumine. Lumine asomó la suya por el centro, y Famas, naturalmente, estaba abajo. Los tres, con recelo, miraron al frente. Paimon preguntó, perplejo. ¿Quién es ese tipo? No le teme a los dragones. ¿Podría estar controlándolos para atacar a los humanos? Aún no sabemos la razón, así que no generalices. Lumine siempre se mantenía neutral ante las situaciones que no entendía. Además, el chico parecía amable, no cruel. ¿Es una chica? Preguntó Lumine con curiosidad. Debería ser un chico, ¿verdad? Paimon no pudo evitar especular. Es un chico. Dijo Famas con firmeza. ¿Qué chico tan guapo? Famas, no le mientas a Paimon. SHH. Famas le advirtió a Paimon con los labios que callara, girándose para mirar al dragón del viento y a Wendy a lo lejos. Teblin, sé que es mi culpa. Por favor, no te enfades. La expresión de Wendy se ensombreció. Sus ojos verde esmeralda se llenaron de disculpa. Ustedes, los humanos, siempre son tan santurrones, dijo el dragón de viento Teblin con irritación, mostrando sus afilados colmillos en una sonrisa. 3 pares de alas, grandes y pequeñas, se desplegaron, y un feroz huracán surgió repentinamente del suelo, extendiéndose rápidamente. Debes haber cometido un error en alguna parte. Todos amamos la paz, y siempre has sido amiga de Mon, así que... Wendy instintivamente levantó una mano para bloquear el fuerte viento, esperando que se calmara y escuchara. Paimon agarró el dobladillo de la falda de Lumine. Su pequeña y ágil figura casi fue arrastrada por la ráfaga de viento. De repente, el cuerpo de Lumine brilló verde, y un hormigueo recorrió su brazo, excepto la parte envuelta en Famas, que aún se sentía cálida y suave. ¿Quién es? Teblin miró hacia donde se habían escondido los tres, luego a Wendy, que estaba debajo. ¿Para esto viniste hoy? ¿Para cazarme con los demás? Sin embargo, el dragón de viento Teblin parecía furioso, batiendo sus alas y elevándose hacia el cielo, desatando una poderosa tormenta. No, Teblin, déjame explicarte. Wendy entrecerró la mirada, como si percibiera a alguien escondido detrás de un árbol. Sus hermosas cejas se relajaron y se transformó en una brisa verde, disipándose en el aire. ¿Qué demonios acaba de pasar? Lumine se miró las manos, envueltas en una extraña luz verde que se desvanecía gradualmente a medida que el dragón de viento se retiraba. Tenía tanto miedo. Pensé que me iban a comer. Paimon se palmeó el pecho desolado, respirando finalmente aliviado tras confirmar que el peligro había pasado. ¿Qué relación hay entre ese chico y el dragón de viento? Paimon y Lumine no pudieron entender toda la conversación, ya que fue muy breve. Famas, consciente de lo que ocurría, no se molestó en explicar. Mira, hay una pequeña sección de cristal rojo aquí. Tras confirmar que ambos habían llegado lo suficientemente lejos, Paimon y Lumine llegaron al lugar donde había estado el dragón de viento Teblin, donde yacía una sección de cristal rojo. ¿Qué es esto? Paimon y Lumine vieron las dolorosas lágrimas que derramaba Tebarin tras ser mordido por el dragón venenoso Durin. Tras una discusión infructuosa, Lumine guardó el cristal rojo y los tres continuaron caminando hacia Mondstadt. Sin embargo, cuanto más se acercaban a Mondstadt, más anormales se volvían las fluctuaciones climáticas, como si estuviera envuelto en una tormenta. Famas supo que esto era el impacto del dragón de viento infectado por la sangre venenosa, que había sumido en la miseria a la próspera Mondstadt, y a la gente le costaba incluso ver el hermoso cielo.
Pronto, los tres vieron los edificios de Mondstadt, pero en ese momento, una voz los llamó. Oye, tú, espera un momento. ¿Eh? Lumine miró a su alrededor, y parecía que no había nadie. Estoy aquí. En ese momento, una joven saltó desde una altura cercana de 5 metros, con un par de alas oscuras con un toque de azul grisáceo estabilizando su cuerpo. Vestía un impecable atuendo carmesí, guantes marrones y medias blancas con un toque rojo. Un delicado arco largo colgaba de su espalda, y un adorno carmesí en forma de oreja en su cintura reveló, al observarlo más de cerca, ser el ojo del elemental de fuego. Su larga y ondulante cabellera castaña era refrescante, y quizás lo más llamativo era el delicado lazo rojo atado sobre su cabeza. La primera impresión fue la de una chica vivaz y encantadora. Caminó rápidamente al frente del grupo, cruzó la mano derecha sobre el pecho, la saludó con la mano hacia abajo e hizo una ligera reverencia. Que el dios del viento te proteja, forastera. Soy una caballero exploradora de los caballeros de Favonius, y me llamo Ámbar. Dicho esto, la chica entrecerró los ojos con deleite, revelando una hermosa hilera de dientes blancos. ¿Y qué? ¿Quieres hablar con nosotros? Antes de que Lumine pudiera hablar, Paimon flotó frente a Amber, con las manos en las caderas, y exigió. No eres ciudadana de Mondstadt, ¿verdad? Entonces, por favor, identifícate. Amber, para no quedarse atrás, levantó su arco y flechas, como lista para desatar un doloroso ataque de doble cañón si algo salía mal. Mientras los tres charlaban, Famas observó el ojo divino elemental de fuego que colgaba de la cintura de Amber. Había visto el ojo divino elemental de fuego de Diluc hacía unos días, y ahora el de Amber, pero solo podía contemplarlo. Si quería extraer el poder divino del ojo divino, aunque no lo dañara, sería difícil pedirlo prestado a su dueño, ¿verdad? Sería mucho más fácil si le pidiera a Venti que me prestara el ojo divino por unos días. Aunque sabía que Barbatos era un reconocido dios de la libertad y no tenía voz ni voto en el gobierno de Mondstadt, aún tenía derecho a pedir prestados unos cuantos ojos divinos, ¿verdad? ¿Qué debo decir cuando me encuentre con Barbatos? Hola, el perezoso dios del viento. Hola, Barbatos, el más débil de los 7. Oh, no, probablemente soy el más débil de los 7 ahora mismo. Maldito Morax. Tras maldecir de nuevo al astuto Morax, Famas volvió su atención a Lumine, a quien acababa de oír presentarle a Amber. Se llama Famas, un slime de fuego que encontré en el camino. Lumine mostró su brazo derecho, y Famas intentó sonreír a Amber. Bueno, aunque es un slime de fuego, no tiene ninguna aura demoníaca. Es un slime muy extraño. Amber tocó tímidamente la cara de Famas con el dedo. No me toques, señorita caballero explorador. Justo cuando el dedo de Amber estaba a punto de tocar a Famas, Famas finalmente no pudo evitarlo y habló para detener la grosería de Amber. Ah. El slime sí que habla. Amber se sobresaltó e inmediatamente retiró la mano de Famas. ¿Es raro que los slimes hablen? Lumine miró a la sorprendida Amber con extrañeza. Al igual que Paimon cuando conoció a Famas, la expresión de Amber al ver hablar al slime no era completamente distinta a la de Paimon, pero podría decirse que era exactamente la misma. Bueno, sí que es raro. Yo tampoco lo he visto, en fin, todos ustedes son viajeros, ¿verdad? Últimamente ha habido dragones por Mondstadt, así que es mejor que lleguen a la ciudad cuanto antes. No está lejos de aquí, así que, como caballero, los escoltaré. Tras charlar un rato, Amber recuperó su vivacidad. Tras confirmar que ninguno de ellos representaba una amenaza, decidió enviarlos a Mondstadt. Capítulo 7. Mondstadt bajo el viento aullante. ¿Es Mondstadt? Lumine contempló la ciudad distante, una suave brisa que soplaba en el aire, dientes de león blancos danzando en el aire. Era hermosa. Si no fuera por las nubes de lluvia que se arremolinaban en el cielo y el ocasional susurro del viento fuera de la ciudad, esta belleza única de Mondstadt sería difícil de describir. Quizás podría describirse como la belleza de la libertad. Famas pensó en Munatar. En aquel entonces, los habitantes de Munatar solo podían construir tiendas o casas de piedra en el desierto, y estas se consideraban las construcciones más lujosas, además del altar de guerra de Famas. Vamos. Paimon no admiraba la belleza de Mondstadt. Solo le importaba su deliciosa comida. El paisaje se podía disfrutar en cualquier momento, pero disfrutar de la comida era algo impostergable. Entendido.
Mondstadt no estaba lejos. El contorno de la puerta principal era claramente visible para los cuatro. Siguiendo a Amber por el puente frente a la puerta de la ciudad de Mondstadt, llegaron a la puerta de la ciudad. Dos caballeros se encontraban en la puerta de la ciudad, observando en silencio a la gente que pasaba, con la esperanza de detectar cualquier anomalía antes de que ocurriera y así poder atajarla de raíz. Estos dos se parecen a los caballeros del viento del norte. Famas bajó la cabeza y observó a los dos caballeros que custodiaban la puerta a lo lejos. De repente recordó a Falgar, el gran comandante de la Legión del Viento del Norte, quien prácticamente había abierto el camino de Mondashumi durante la expedición. Esperen un momento, voy a hablar con ellos, dijo Amber, dirigiéndose hacia los dos caballeros de la puerta. Lumine observó a Amber intercambiar algo con los dos caballeros antes de girarse y saludar. Lumine, Paimon y Famas se dirigieron inmediatamente a la puerta de la ciudad. Famas miró a su alrededor con curiosidad. Según la trama, una vez que Lumine entrara en Mond y recibiera las alas del viento de Amber, Tebarin aparecería y lanzaría un ataque contra Mond. Debido a su pasado como demonio de fuego, Famas percibía vagamente un cambio en la dirección del viento alrededor de Mond. ¿Era una señal de la inminente llegada de Tebarin? Al cruzar las puertas de la ciudad, Famas percibió las miradas curiosas de los dos guardianes, pero se retractaron rápidamente. Pero luego sintió cada vez más. Famas, despreocupado, simplemente observó todo en Mondstadt. Estaba mucho más concurrido de lo que recordaba. Paimon también observaba a su alrededor, buscando las exquisiteces de Mondstadt. Lumine, sosteniendo a Famas, siguió a Amber mientras ésta le contaba la historia de Mondstadt. Permítanme presentarles formalmente Mondstadt, la idílica ciudad del viento y los dientes de león, la capital libre, y a todos los viajeros protegidos por los caballeros de Fabonio. Bienvenidos a Mondstadt. Amber caminaba delante, Paimon flotando a su lado, susurrándole a Famas. Por fin, ya no tenemos que acampar en el desierto. Pero todos en la ciudad, no parecen estar muy bien, observó Lumine, observando las expresiones de preocupación en los rostros de los habitantes de Mondstadt. Porque toda la ciudad ha estado en problemas últimamente por el dragón del viento, ¿verdad? Pero con Jin aquí, todo estará bien. Respondió Amber con seguridad. ¿Jin? Jin, el líder interino de los caballeros de Favonius y el guardián de Mondstadt. Con Jin a nuestro lado, sin duda superaremos incluso un desastre de la magnitud del dragón del viento, dijo Amber con una sonrisa, en marcado contraste con el entusiasmo de los habitantes de Mondstadt. Su brillante sonrisa pareció inyectar un rayo de sol en el clima sombrío. Por cierto, antes de que vayamos juntos al cuartel general de los caballeros, tengo un regalo para ti. Amber se emocionó de repente. Lumine, seguro que te gustará. ¿Un regalo? Lumine estaba un poco aturdido. Deberían ser las alas del viento, pensó Famas. En su época, los únicos que podían surcar el cielo eran las aves y los dioses. ¿Pueden volar los humanos ahora? ¿Paimon también tiene uno? Al enterarse del regalo, el pequeño Paimon también se emocionó. Lo siento, dijo Amber, acariciando tímidamente el lazo de su cabeza. Paimon, no necesitarás este regalo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Así que no lo tienes? La expresión de Paimon se tornó abatida. Al ver esto, Amber dijo rápidamente. Después de que termine de trabajar hoy, ¿qué tal si te invito al restaurante de Erunter a comer zanahorias fritas con salsa de miel? ¿En serio? La expresión abatida de Paimon se desvaneció al instante, y se emocionó. Trato hecho. Eres un gourmet, sonrió Famas. Los tres llegaron al gran espacio abierto frente a la iglesia. Ignorando las miradas curiosas, Amber condujo a Lumine a un rincón del espacio abierto y, mágicamente, sacó un par de alas de su espalda. Eran las especialidades de Mondstadt, las alas de Adviento. Estas son. Con estas, Lumine, puedes volar libremente por el aire. Dijo Amber, sosteniendo las alas de viento frente a Lumine. Gracias, Amber. Lumine sonrió levemente, tomando las alas de viento de la mano de Amber. Luego, siguiendo sus instrucciones, se las puso. Las alas de viento no eran un dispositivo común. Podían plegarse y ocultarse en cualquier momento, sin ningún peso. Era realmente milagroso. Ven y pruébalo. Amber tomó la mano de Lumine y la condujo a una plataforma cercana. Bajemos volando desde aquí.
Amber trazó rápidamente una ruta para Lumine. ¿Está bien? Lumine miró a la multitud que caminaba por la calle. No te preocupes, está bien, sonrió Amber, dándose una palmadita en el pecho. Los ojos ovalados de Famas captaron la forma de las alas de viento. Con solo unas pocas miradas, comprendió el funcionamiento básico de este sencillo mecanismo. Con la ayuda de corrientes ascendentes, podía lograr el planeo más simple. Si le preguntaban cómo volar más rápido, la respuesta de Famas era el peso adecuado. Al ver la esbelta cintura de Amber y su figura perfectamente proporcionada, quizás por eso era la campeona de vuelo de Mondstadt. Las caderas del Capitán Jin, el alma de Mondstadt. La cintura del Capitán Jin, la espada de Mondstadt. Mirando a la enérgica chica frente a él, Famas despejó sus caóticos pensamientos. Como era de esperar, el Capitán Jin tenía la figura más hermosa. Famas. Famas. La voz de Lumina lo despertó de sus pensamientos. ¿Qué pasa? No sé qué están pensando, pero no parece nada grave. Lumine suspiró con impotencia ante la risa del Slime. Voy a volar, ¿eh? Les dijo Lumine a los tres. Vuelen, los protegeré. Famas, en los brazos de Lumine, formó dos pequeñas protuberancias canosas que actuaban como brazos y saludaban a Lumine, tranquilizándola. «¡Guau, Famas, eres tan linda!», gritó Amber desde atrás. Una sensación de levitación apareció, y Lumine ya estaba a punto de salir corriendo. Capítulo 8. Realmente no soy una paloma. Lumine saltó con ligereza, abriendo de repente sus alas de viento ocultas. El viento la impulsó mientras volaba lentamente por la ruta que Amber había trazado. Con sus alas de viento, Lumine observó con curiosidad cómo el paisaje se alejaba lentamente de su vista. Era una sensación extraña. Todo y todos se retiraban lentamente. Famas percibía que la dirección del viento se volvía cada vez más extraña, que el impulso caótico se acentuaba, como si algo se acercara. «¿Tebalín?», empezó a advertir Famas. No, más bien, a ocultarse. El cielo, medio azul hacía un momento, se oscureció de repente. Los vientos se arremolinaron en un instante, formando una feroz tormenta. La tormenta se agitó, causando estragos en Mondstadt. ¿Qué ha pasado? Paimon. Agárrate a mi cuerpo. Lumine no necesitó decir nada. Paimon ya había cerrado los ojos, abrazándola con fuerza. Bendición de guerra. Famas, protegiendo el brazo de Lumine, desató repentinamente un escudo hexagonal rojo que los envolvió por completo, impidiendo incluso que el viento caótico los alcanzara. Oye. Famas, ¿aún conoces ese truco? Sintiendo que su cuerpo se estabilizaba gradualmente, Paimon abrió los ojos y vio a Famas extendiendo sus diminutas manos, formando diligentemente un escudo elemental de fuego. Es solo temporal, Lumine. Retrae rápidamente tus alas de viento y prepárate para descender. Famas se esforzaba por sostener el pequeño escudo elemental de fuego. El dragón del viento del este, Tebarin, había visto crecer su fuerza constantemente durante los últimos milenios. Parecía que la sangre venenosa del dragón venenoso Durin no solo había sumido a Tebarin en el frenesí, sino que también había aumentado su poder. Hace 1000 años, no solo Tebarin, sino incluso el dragón venenoso Durin me habrían sido arrebatados, murmuró Famas para sí mismo. Barbatos, ponte manos a la obra. Si no actúas ahora, no podré resistir. Crack. Una grieta apareció en el escudo rojo ardiente. Se acabó, pensaron los tres a la vez. Lumine intentó controlar la retracción de sus alas de viento, pero el viento feroz le impedía ver el suelo bajo sus pies. No. El escudo se hizo añicos en un instante, desatando una poderosa ráfaga de fuego que los lanzó por los aires. Lumine abrazó con fuerza a Paimon, esforzándose por controlar sus alas de viento y el elemento viento dentro de su cuerpo, intentando estabilizarse en el aire. Pero Lumine no podía controlar el elemento viento ni sus alas lo suficiente, incapaz de estabilizarse en el aire, y caía rápidamente. De repente, un viento completamente diferente levantó a Lumine. A diferencia del viento violento, este era increíblemente suave, como algodón suave. Que el viento te acompañe, resonó repentinamente una voz en los oídos de Lumine, haciendo eco también de Paimon y Famas. Por fin estás fuera, Barbatos, suspiró Famas aliviado. Acababa de lanzar su escudo de fuego. Si Wendy pudiera ver, lo reconocería fácilmente como Famas, ¿verdad?
El suave viento levantó a Lumine, y la espalda de Tebarin apareció en la niebla ante ellos. Ordené al viento milenario que te ayudara, impidiendo que cayeras. Por favor, ataca la zona morada de la espalda de Tebarin. La voz desconocida resonó en los oídos de Lumine una vez más. Lumine no quería preguntarse quién era esa voz extraña en ese momento. Decidió obedecerla. Por ahora, era la única manera de evitar la catástrofe. Espada vórtice de viento. Gritó Lumine, y la espada vórtice de viento liberó una descarga de energía elemental de viento, dirigiéndola hacia el cristal morado en la espalda de Tebarin. ¡Va! Rugió Tebarin bajo ataque continuo, y el viento a su alrededor se volvió aún más violento. Balanceó su cuerpo para esquivar los ataques de Lumine. Por suerte, Wendy, la diosa del viento, intervino, calmando rápidamente el viento violento. Lumine aprovechó la oportunidad para continuar atacando la espalda de Tebarin. Tebarin percibió el ataque de Wendy, blandió su cabeza de dragón y le rugió a Lumine tras él. En un instante, como un torbellino que barre las nubes, el viento lo envolvió todo. Refugio de guerra. La luz carmesí reapareció, protegiendo a todos de nuevo. Finalmente, el viento amainó gradualmente, pero el cielo seguía oscuro. Tebarin ya no estaba frente a ellos, pero la tormenta que se había formado a causa de él seguía rugiendo en Mon, aunque mucho más débil que antes. Lumine, que acababa de aterrizar, vio de inmediato una figura roja y llameante. Era Ámbar, quien se acercó apresuradamente. ¿Estás bien? Lumine, sí que puedes luchar contra el dragón de viento. Alguien nos ayudó. Lumine miró el famas en su muñeca y luego alzó la vista al cielo. ¿Eh? ¿Alguien te ayudó? Ah. Debe ser el gran dios del viento, Lord Barbatos. Aunque no ha aparecido en Mount desde hace mucho tiempo. Amber miró al cielo que Lumine contemplaba con ojos anhelantes. La gente de Mount cree en el viento y lo anhela. ¿Posees el poder de luchar contra dragones? ¿Eres nuestra invitada, o una nueva tormenta? Justo cuando las dos chicas miraban al cielo, una figura azul intenso pasó como un rayo. Tenía la piel bronceada, cabello corto índigo con vetas plateadas, un largo mechón colgando del lado izquierdo de la cabeza y dos mechones de alopecia de diferentes longitudes en la parte superior. Una espada corta colgaba de su cintura. Kaella, Lumine, han llegado justo a tiempo. Dense prisa. Amber, recuperando la consciencia, agarró a Lumine apresuradamente y se preparó para dirigirse al cuartel general de los caballeros. Espera, Amber, ¿aún hay gente aquí que no haya tenido tiempo de conocerse? Ah, sí, este es Kaella, el capitán de caballería de los caballeros de Favonius. Estos dos son viajeros de lejos, Lumine y Paimon, y Famas, un slime de fuego. Amber presentó a Kaella. Espera, ¿un slime de fuego? Kaella, asintiendo mientras escuchaba los nombres de los visitantes, de repente oyó la presentación de Famas y se le congelaron los ojos. Famous es un slime bueno. Justo ahora, con el fuerte viento, lanzó un escudo elemental de fuego para protegernos. Paimon vio la mirada peligrosa de Kaella y se levantó de inmediato, defendiendo a Famas con una voz suave y tierna. Kaella miró a Famas un buen rato antes de asentir finalmente. Bueno, en ese caso, volverá con nosotros a los caballeros. Famas estaba a punto de opinar y quiso dejar el grupo para ir a la taberna Cola de Gato a buscar a Venti. Sintió una suave brisa y pensó que Venti sabía que Famas había llegado a Mondstadt y le envió una señal de ubicación. Sin embargo, al ver la mirada amenazante de Kaella, Famas supo que seguía siendo un monstruo y que no podía andar con libertad por Mondstadt por el momento, y temió que Venti tuviera que esperar en vano. Barbatos, de verdad que no soy una paloma. Famas casi no pudo evitar aullar al cielo. Capítulo 9. Quedarse en Mount temporalmente. Mientras tanto, en la taberna Cola de Gato, querida, encantadora, sexy y perfecta camarera Diona, en serio, solo quiero una copa más. Una figura verde esmeralda estaba sentada en la barra, suplicándole a la famosa camarera Diona, la chica gato. De verdad, en serio, solo un último especial de Cola de Gato. ¿Qué tal si te canto una canción? No, 10 canciones. Diona, por favor, invítale a un especial de Cola de Gato. Margaret, la dueña de la taberna Cola de Gato, miró con compasión a la barda Wendy, también conocida como Barbatos, la diosa del viento, que estaba pidiendo una copa. Dejar que me siga molestando así no es la solución, ¿verdad?
Una chica con orejas de gato ligeramente movidas agitó la coctelera con una expresión de disgusto en el rostro. Si te fijabas bien, incluso podías ver una cola de gato escondida bajo la barra. Bebe esta copa de vino salado de lagarto y acaba con tu vida alcohólica, murmuró Diona en voz baja, preparándose para abrir el apetito de esta poeta borracha que no había pagado. Golpe, nunca he probado un vino tan maravilloso. ¿Puedo tomar otra, señorita? Dijo Wendy, ebria, sirviéndose la copa entera de un trago. Más. Los ojos de Diona se llenaron de lágrimas. ¿De verdad es bueno este vino? A día de hoy, Diona sigue luchando por elaborar un vino 100% delicioso. Reacia a rendirse, no ha renunciado a su deseo de encontrar la receta de un vino realmente desagradable, pero el resultado siempre es el mismo. La taberna Cola de Gato sigue chocando las copas, los clientes bebiendo con ganas y alabando a Diona sin parar, mientras Diona solo puede inflar las mejillas de ira. Poeta borracha, no te dejes llevar. Oye. Wendy esbozó una sonrisa familiar, que a primera vista no parecía seria. Su expresión permaneció inalterada, pero en su interior, Wendy empezó a quejarse del señor demonio del fuego Famas, que lo había dejado plantado. Famas. Wendy dio otro sorbo a su especial cola de gato, que había vuelto a llenar. Si no hubiera percibido el intenso y frenético aura de guerra que emanaba de la chica llamada Lumine, no habría creído que el señor demonio del fuego derrotado por Morak seguía vivo. Aunque siga vivo, no tiene mucho poder, ¿verdad? Está dispuesto a desviar gran parte de su poder elemental de fuego para resistir los feroces vientos de Tebarin. Parece haber cambiado mucho. «Qué tiempos tan turbulentos», pensó Wendy en voz baja, apurando el resto de su bebida y preparándose para salir en silencio de la taberna Cola de Gato. «Ya que no vienes a buscarme, yo iré a buscarte, Famas». Justo cuando Wendy se decidía y se preparaba para huir, las orejas de gato de Diona se movieron ágilmente y le lanzó una copa de vino a Wendy, quien estaba a punto de huir. «Alto. Poeta borracho, paga. Además de la última copa de vino que te ofrecí, también bebiste 3 copas de ternura de Flant y 2 de vino de diente de león». Una ráfaga de fuerza elemental de viento pasó como un rayo, y la copa de vino que le había lanzado a Wendy fue fácilmente atrapada por él y enviada de vuelta al bar donde estaba Diona. Entonces, una suave y reconfortante brisa, y en la suave brisa, la figura de Wendy desapareció. «Póngalo a mi cuenta, hermosa y encantadora señorita Diona, y se lo pagaré cuando gane la recompensa». Al ver desaparecer a Wendy, Diona pateó el suelo con rabia. Este bardo vestido de verde no había pagado sus bebidas desde que llegó a la taberna Cola de Gato, pero a Margaret, la propietaria, eso nunca le importó. Ella siempre invitaba a los bardos que no tenían dinero para beber. Fuera de la puerta de los caballeros. Los ciudadanos que protegemos presenciaron la batalla contra el dragón hace un momento. El capitán interino también está muy interesado en ustedes 2, 3, y espera verlos en el cuartel general de los caballeros, explicó la bronceada Kaella Lumine y Paimon, con Amber siguiéndolas. Entraron en el cuartel general de los caballeros de Favonius en Mondstadt. La oficina de Jin está a la izquierda. Pasen ustedes 3. Amber y yo los esperaremos afuera. Después de guiar a Lumine, Paimon y Famas hasta la puerta de la oficina de Jin, Kaella se distanció rápidamente de los 3, como si una bestia formidable acechara dentro. ¿Es tan formidable el capitán Jin?, preguntó Famas con escepticismo. Por lo que sabía, Jin era un capitán interino muy responsable y concienzudo. Aunque Mondstadt era una ciudad libre, la laxitud desenfrenada solo conduciría al caos y la incertidumbre. Jin comprendía bien este principio, por lo que mantenía un enfoque riguroso y trabajador, exigiéndose los más altos estándares. Y luego, si no tenía cuidado, agotaría toda su cuota mensual de café a principios de mes. Dubitativa, Lumine abrió con cuidado la puerta de la oficina de Jin. Lo primero que llamó su atención fue una enorme estantería que casi llegaba al techo. Luego, percibió el intenso aroma a café. Una mujer rubia con un vestido ajustado estaba sentada en su escritorio, con el ceño fruncido, como si reflexionara sobre algo muy difícil. En la biblioteca, al otro lado, había una misteriosa mujer con un sombrero morado. Según el recuerdo de Famas, debía de ser la bibliotecaria, Lisa. Tosió Lumine varias veces, intentando llamar la atención de Jin.
Jin, que estaba escribiendo en su escritorio, levantó la vista de inmediato, con una mirada primero inquisitiva, luego llena de comprensión. Kaella, ¿tanto temes que deje que limpie Mondstadt? Jin suspiró, desvaneciéndose. Bienvenido a Mondstadt, viajero del viento. Soy el maestro interino de los caballeros. Jin, ella es Lisa, la bibliotecaria de los caballeros. Jin se levantó y se acercó a Lumine, que estaba en el escritorio. Lisa, que estaba de pie junto a la estantería, también se acercó a los tres. Ah, ¿es un viajero de un país extranjero? Hacía tiempo que no había viajeros en Mondstadt, ¿verdad? Lisa, con un sombrero mágico púrpura, negó con la cabeza con gracia. Vine a buscar a mi hermano. Lumine presentó brevemente su propósito y origen, y también explicó la identidad de Famas. Con razón sentí el poder elemental de fuego que emiten los monstruos sobre ti. ¿Resultó ser este slime de fuego, Famas? Lisa ladeó la cabeza sorprendida. Soy de Munatar y estoy establecida temporalmente en Mondstadt. Famas no soportó la extraña mirada de Lisa y de inmediato comenzó a explicar su identidad. ¿Es la magia que convierte a los humanos en slimes? Qué extraño, pero solo esos belicistas de Munatar pueden inventar una magia tan extraña, ¿verdad? Lisa sonrió y dijo. Desde que el dragón del viento resucitó, ha estado activo por toda la ciudad, sembrando el caos. Ahora, el flujo de elementos y la circulación de las venas de tierra en Mond se han vuelto como una bola de lana arañada por un gato. Esta es la peor situación para un mago. Tanto la piel como el ánimo empeorarán. Qin escuchó la conversación entre las pocas personas, tomó un sorbo del café que tenía a mano y le explicó a Lumine con seguridad. Si no hubiera tal interferencia, los caballeros tendrían una mejor manera de ayudarte que el aviso de la persona desaparecida. Ahora, por favor, quédate en Mond un rato, y nosotros, los caballeros de Favonius, trabajaremos duro para resolver el problema. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 10. Lumine. Pegajoso. No podemos dejar que los caballeros se preocupen por nosotros. Tras escuchar la promesa del capitán Jin, Lumine se palmeó el pecho y expresó su disposición a contribuir a la paz de Mondstadt. Sí, nosotros también participaremos. Paimon, volando por los aires, también se dio la vuelta y repitió. Todos ignoraron a Famas, quien estaba atado a la muñeca de Lumine. Soy el protagonista. Famas solo pudo rugir en su corazón. Según la trama, varias personas discutían el plan de batalla para enfrentarse a Tebarin, bloqueando la fuente de poder del dragón de viento Tebarin y el templo abandonado custodiado por los cuatro vientos. Entonces, mañana por la noche, Lumine, Paimon y Famas irán al templo del águila del viento del oeste, Kaella y Amber bloquearán el templo del león del viento del sur, y Lisa y yo iremos al templo del lobo del viento del norte. Jin, con voz heroica, finalizó el plan de batalla y luego sacó una pesada bolsa del cajón de su oficina. Lumine, acabas de llegar a Mondstadt. Estas moras son tu recompensa por tu duro trabajo. Lumine tomó la bolsa de Jin y la abrió ligeramente, revelando un deslumbrante brillo dorado. ¡Qué deslumbrante! Decenas de miles de moras aquí, ¿verdad? Paimon se cubrió los ojos exageradamente, mirando entre sus dedos para observar las moras en la bolsa. En realidad, decenas de miles de moras no son muchas, Paimon. Probablemente solo, unas pocas comidas, susurró Famas, consciente de la aterradora tasa de aumento de moras, a Paimon, quien ahora parecía exagerado. Al oír la explicación de Famas, Paimon le dio una palmadita en la cabeza. ¿En serio? Creía que podría comer toneladas de zanahorias fritas con salsa de miel. ¿De verdad solo piensas en la comida, Paimon? Respondió Famas. Gracias, capitán Jin. Nos vamos. Lumine observó a los dos hombres discutiendo, con una sonrisa amable pero impotente dibujada en su rostro. Ah, espera, gritó el capitán Jin justo cuando Lumine estaba a punto de dar un paso al frente. Famus es un slime de fuego. Emitiremos un aviso informando a los residentes de Mondstadt sobre su identidad, pero antes... La capitana Jin dudó. También le pido al señor Slime, que no ande por ahí, para evitar causar pánico innecesario. De acuerdo, dijo Famas, subido al brazo de Lumine, tras una larga pausa. Durante milenios desde la llegada de Famas, nadie, salvo Morax, se había atrevido a decirle que se quedara quieto. Me escaparé sin hacer ruido, ¿no?
Ante esta idea, Famas sintió de repente que le habían gastado una broma. Los tres abandonaron la puerta de los caballeros. Tras discutir sus planes, Lumine y Paimon comenzaron a buscar una posada. Capitán Allin, ¿son de verdad confiables este viajero y el eslime de fuego? Preguntó Lisa, recogiendo algunos libros, Allin, quien ya se había acomodado en su silla, en la puerta de la oficina. ¿Viste cómo pelearon? Preguntó Jin a Lisa, sin responder a su pregunta. Lisa abrió los ojos de par en par y sonrió. Sí, pueden luchar contra el dragón del viento. No muy lejos de la taberna El Regalo del Ángel, hay una posada. Bienvenidos, ¿quieren comer o tomar una copa? Lumine, Paimon y Famas oyeron el saludo del posadero al entrar. Jefe, ¿podemos comer y tomar una copa? Preguntó Paimon, flotando frente al joven y delgado posadero, actuando como un adulto. Lumine solía seguir a Paimon, así que, naturalmente, fue Paimon quien habló primero. Claro, ¿cuánta gente hay? El posadero se frotó la barbilla, sin saber qué era el ser flotante que tenía delante. Parecía una persona, aunque era tan pequeño, pero era un negocio, abierto a todos. ¿Tienen habitación triple? Tenemos 3.000 moras al día. ¿Cuántos días les gustaría quedarse? 3.000 al día. Es demasiado. Paimon casi pierde la capacidad de flotar y cae al suelo tras escuchar la petición del posadero. Este le explicó. No parecen locales, y parece que no saben mucho del mercado. ¿Saben cuánto cuestan los fideos boloñeses calientes del restaurante de Erunter? Son 2.000 moras. Aquí, una noche de estancia cuesta solo 3.000, con agua caliente gratis, que es el precio más bajo. Si no fuera por el dragón del viento, normalmente serían 5.000. ¿De verdad? Paimon miró con recelo al aparentemente sencillo dueño. Si no, pueden preguntar por ahí. Si subo el precio, pueden quejarse a los caballeros de Favonius. El posadero le dijo simplemente a Paimon que no lo engañaría ni lo estafaría solo por ser forastero. De acuerdo, quédense 2 días entonces. Paimon, un poco avergonzado, le entregó los 6.000 moras. Bien, aquí están sus llaves. Su habitación está en el segundo piso, la primera a la izquierda, le entregó las llaves el posadero. Disculpe, solo son 2, ¿verdad? ¿Por qué eligieron una habitación triple? El posadero miró sorprendido a las 2 personas que tenía delante. Una joven con ropas raras y un hombrecito aún más extraño. Si la habitación era demasiado cara, una individual estaría bien, ¿verdad? ¿Qué más da? Paimon pensó de repente en Famas. Aún no estaba segura de su sexo. ¿Y si Famas era un chico? Me arrepiento. Debería haber reservado 2 habitaciones. Con un profundo arrepentimiento, el rostro de Paimon se sonrojó mientras subía las escaleras con Lumine, quien no se había dado cuenta. Paimon, eres mi mejor ayudante. Famas, que estaba atado a la muñeca de Lumine, guardó silencio deliberadamente, como si Lumine inconscientemente ignorara su existencia. No fue hasta que los 3 subieron las escaleras que Famas, por primera vez, tomó la iniciativa de saltar de la muñeca de Lumine y regresar a su cuerpo redondo de slime. Lumine, quizá tenga algo que hacer. Necesito salir un rato. Famas, del brazo de Lumine, sintió de nuevo la ubicación de Barbatos, el viento huracanado y arreciando. Sin embargo, ya no era la taberna Cola de Gato, sino el Regalo del Ángel, la taberna de Diluc, el dueño de la bodega del amanecer. Aunque ansiaba acostarse con Lumine, por su propia fuerza, Famas decidió ir primero a buscar a Wendy. ¿Acaso la dueña lo echó de la taberna Cola de Gato por no pagarle las bebidas? Famas negó con la cabeza. Pero, Famas, ¿el capitán Jin dijo eso sobre el eslime de fuego? No importa. Lumine estaba a punto de persuadir a Famas, pero Famas lo interrumpió por primera vez. Me esconderé. Bueno, ¿vale? El rostro de Lumine se sonrojó levemente. Entonces recuerda volver, Famas, Paimon y yo nos vamos a duchar. Vale, no te preocupes, espera. ¿Qué vas a hacer? Famas se levantó de un salto y abrió la puerta. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente oyó la voz de Lumine. Se sobresaltó y cerró la puerta de golpe. Famas, ¿no vas a salir? Lumine miró al Slime con el cuerpo rígido con extrañeza. No, no voy a salir. Los ojos ovalados de Famas se abrieron de par en par. Lumine. Sigue así. Capítulo 11. El Barbatos olvidado.
¡Ah, qué calor! Después de ducharse y cambiarse, Lumine, Paimon y Famas se tumbaron juntos en la cama grande, estirándose cómodamente. Aunque no entendía a qué se refería Famas con bien pegado antes de ducharse, Lumine se sonrojó y le secó el cuerpo con una toalla en el baño. Nunca supimos qué vio Famas en el baño ese día. El contacto de la toalla mojada con el cuerpo de Famas provocó una reacción de evaporación de los elementos agua y fuego, pero por alguna razón, Lumine sintió que la piel, ya roja como el fuego, de Famas se había enrojecido aún más. ¿Vamos a buscar algo de comer?, dijo Famas con impotencia, mirando a Lumine, cuya cabeza reposaba contra la suya. Un suave calor se extendió por la nuca de Lumine, calentándola por completo y detrás de las orejas. Ah, Lumine, yo también quiero acurrucarme con Famas. Paimon, al ver cómo la cabeza de Lumine se hundía en el cuerpo de Famas, con una expresión de consuelo en el rostro, abrió los ojos de par en par y ocupó un pequeño espacio en el lugar de la cabeza de Lumine. Ah, qué suave. Paimon sintió como si Famas pudiera cambiar de forma libremente. Solo tenía el tamaño de la cabeza de Lumine, pero ahora se había extendido un poco y la usaba como almohada. Mirando a las dos personas que parecían tan felices, Famas guardó silencio. Después de ser un siete dios durante miles de años, casi había olvidado lo que se sentía ser mortal. Ahora, al mirar a la chica que yacía sobre él, Famas sintió una calidez que no había experimentado en miles de años. El cálido momento duró solo unos minutos. Hermano. Lumine frotó su cabeza contra Famas de nuevo, murmurando un nombre que lo hizo sentir como si le hubiera caído un rayo. El payaso soy yo. Al día siguiente, la luz de la mañana se abrió lentamente y la brillante luz del sol descendió sobre Mondstadt. La influencia del dragón del viento de ayer finalmente se apaciguó después de una noche, y un rayo de sol brillante y fresco brilló a través del cristal de la ventana y se iluminó en las nalgas de Paimon. Oye, Paimon, levántate. Brilla el sol. Famas se levantó temprano. Honestamente, Famas no necesitaba dormir, siendo un monstruo después de todo. ¿Pero qué más podía hacer sin dormir? Solo un poco más. Paimon abrazó con fuerza el suave cuerpo de Famas. Lumine se despertó temprano, se cambió en el baño y, después de un lavado rápido, salió y cargó a Paimon como si fuera una gallina. No puedes sostener a Famas todo el tiempo. Mientras Lumine conducía a Paimon al baño, el cuerpo de Famas, que había sido aplastado por Lumine y Paimon, volvió instantáneamente a su estado original. El cuerpo de Famas era de un líquido sólido, así que aunque se estirara y se rasgara, no sentiría nada. Por la mañana, Lumine y Paimon regresaron con el desayuno. Tras un sencillo plato de estofado de verduras blancas que les proporcionó la posada, salieron. Otro día lleno de energía hoy. Paimon se estiró y miró a su alrededor. Todavía no había mucha gente afuera, y había poca gente entrando y saliendo del mercado. ¿A dónde vamos ahora? Lumine miró a Paimon con curiosidad. Por supuesto, vamos al templo del águila del viento del oeste, dijeron Famas y Lumine al unísono. Afuera de Mondstadt. Famas, Paimon y Lumine habían abandonado la ciudad principal de Mondstadt y se dirigían al templo del águila del viento del oeste, uno de los cuatro vientos. En ese momento, mirando Mondstadt desde una ladera, solo podían ver una isla aislada rodeada por una tormenta. Dense prisa y deshagámonos del dragón del viento. Paimon agitó el puño, con una expresión de gran motivación. Lumine asintió y aceleró el paso. Aunque no había tormenta en las afueras de Mondstadt, gracias a los Tebarin, los Ilichurls y los Slimes de viento estaban muy activos. Los Slimes de viento, en particular, eran increíblemente activos. Al mirar al cielo, se podían ver numerosos Slimes de viento. Tras avistar a Lumine y a los demás, algunos Slimes de viento atacaron desde gran altura, lanzando una lluvia de bombas elementales. Famas usó refugio de guerra, rodeándose con un escudo elemental de fuego. Balas elementales cayeron del cielo, impactando el escudo protector. Sin embargo, debido a la disparidad de poder, el fuego elemental de los Slimes de viento no causó daño alguno. Etui tilde. Famas escupió bolas elementales de fuego al cielo. La mayoría impactaron a los Slimes de viento, pero algunos, sin suficiente poder, retrocedieron. Esto creó una escena extraña. Los Slimes de viento en el cielo no pudieron penetrar el escudo de fuego de Famas, y Famas no pudo impactarlos por completo. Etui tilde pu. Etui.
Lumine, que sostenía a Famas sobre su hombro, miró a ambos lados confundida. Podía oír a Famas murmurar algo a los slimes de viento mientras les escupía bolas de fuego, algo que sonaba a lenguaje slime. «Quítense del camino», dijo Famas a los slimes de viento en el cielo. «No». Los slimes de viento escupieron una bala elemental a Famas. «Idiota». Famas comenzó a acumular poder y luego desató una enorme bala de fuego. «¿Idiota?» El slime de viento, nada menos, invocó un enjambre de slimes de viento, provocando una ráfaga de viento que desvió las bombas elementales de fuego de Famas. Además de los slimes de viento, también hubo ataques de los Illichurls. Lumine se encargó de los Illichurls. Con facilidad. Con su escudo elemental de fuego, Lumine los manejó con facilidad. Y con la batalla y los ocasionales consejos de Paimon, Lumine se volvió cada vez más experta en controlar el elemento viento en su interior. Finalmente, entre las maldiciones de Famas, el grupo llegó al Templo del Viento del Oeste, una estructura antigua y algo ruinosa. «Aquí está», observó Lumine, contemplando el antiguo y ruinoso Templo del Viento del Oeste que tenían delante. Extendió la mano y empujó la puerta de piedra, que apestaba a viejo. Un gran grupo de slimes e Illichurls, débiles en fuerza, fueron fácilmente derrotados por Lumine y Famas. Abriéndose paso hasta las profundidades del Templo del Viento del Oeste, Famas saltó de los hombros de Lumine y se acercó a un mural. «¿Qué miras, Famas?» Paimon apareció junto a Famas con una expresión de desconcierto. «Este es un mural de los Caballeros Colmillo de León de hace miles de años. Representa a Vanessa luchando contra el dragón demoníaco Ursa». Famas le explicó a Paimon, que estaba cerca. El mural mostraba a Vanessa, antigua líder de los Caballeros Colmillo de León, blandiendo una espada corta mientras se enfrentaba a las fauces abiertas del dragón Ursa. Parecía desolada, pero no había rastro de miedo en los ojos de la joven, solo una extraña resiliencia. Barbatos, sosteniendo su lira, cantó para Vanessa desde lo alto del cielo. En la canción de Barbatos, Vanessa derrotó al dragón que asolaba las llanuras, e incluso los nobles barrigones temblaron de miedo. En el último verso de Barbatos, Mondes Libertad, Vanessa, aún joven, alzaba la cabeza contra el viento, finalmente liberada de sus grilletes. «Esta fue la primera espada de la resistencia de Mon», explicó Famas a Paimon, mientras sus pensamientos se remontaban a 1000 años atrás, cuando Barbatos, aún un simple elfo del viento, viajó precipitadamente a la antigua nación guerrera de Munatar, con la esperanza de conseguir el ejército de Munatar para rescatar a su amigo, un bardo que jamás había visto el cielo. En ese momento, Famas seguía observando la competición en el Coliseo de Munatar. Un elfo del viento, con un ala rota y con aspecto polvoriento, voló hacia el Coliseo empapado de sudor. Reconoció de inmediato a Famas, que se deleitaba entre la multitud. Voló hacia él y, en élfico antiguo, un idioma que Famas no entendía en absoluto, le habló del oprimido Mondstadt y su esperanza de libertad. «¿Me olvidé de algo?» Famas miró de repente a Lumine, que estaba a punto de destruir el núcleo del dragón de viento. «Parece que olvidé buscar a Barbatos», capítulo 12. Templo del Céfiro. Crack. Lumine, con daga en mano, golpeó el núcleo de viento de un solo golpe. En ese momento, un fragmento de hielo voló repentinamente hacia Lumine. Lumine se sobresaltó un poco, pero no lo esquivó, blandiendo rápidamente su daga. «Oh, no». Famas se sobresaltó un poco, y un escudo elemental de fuego rojo bloqueó de inmediato el paso de Lumine. Derritiéndose. La figura que se acercaba era un mago del abismo de hielo azul pálido, flotando en el aire sobre su escudo. Goush, Chisogomp, lenguaje abisal. Un slime inteligente, qué extraño. Si Su Alteza supiera esto, ¿qué recompensa me daría? ¿Su Alteza, quién es? Lumine retrocedió con cautela. Justo cuando preguntaba, una bala elemental de fuego brotó de la boca de Famas, dirigiéndose rápidamente hacia el mago del abismo. Un simple mago del abismo de hielo. Mientras su escudo estuviera roto, podría ser fácilmente intimidado. ¿Qué? El mago del abismo no esperaba que Famas actuara con tanta decisión. ¿No debería haber preguntado algo similar a lo habitual? Por ejemplo, ¿qué hacía allí? ¿Acaso había alguna conspiración? Mientras el mago del abismo estaba aturdido, las balas elementales de Famas lo alcanzaron. Las balas ígneas destrozaron su escudo de hielo. Tras romper el hielo, las balas de fuego impactaron directamente sobre el mago del abismo.
¡Ah! Con un grito estridente, el mago del abismo salió volando. En ese momento, Lumine actuó de inmediato. Con un paso, un viento sopló, y Lumine se abalanzó sobre el mago del abismo, asestando un golpe con su daga. Otro grito resonó cuando Lumine infligió una herida masiva al mago del abismo. Fama saltó frente al mago del abismo. Espera, ¿no quieres saber por qué estoy aquí? ¿No quieres saber por qué el dragón del viento perdió el control? El mago del abismo retrocedió asustado, y Lumine lo siguió, apuntando con su espada al mago del abismo que se retiraba. Famas lo miró como si fuera un tonto y lo despachó de una sola bala. El mago del abismo murió al instante, desapareciendo en una mota de luz azul. Lumine, volvamos. Fama saltó sobre el hombro de Lumine y le acarició la mejilla. Sonrió Lumine levemente, extendiendo la mano para tocar a Famas. Paimon, vámonos. Lumine no se había olvidado de Paimon. Estás actuando demasiado rápido, dijo Paimon con impotencia, corriendo al lado de Lumine. ¿Por qué no preguntas por qué está aquí el mago del abismo? ¿Hay algún problema? Lumine miró a Paimon confundida. ¿No es el mago del abismo un tipo malo? Sin duda está planeando algo mal o al aparecer aquí, y parece que su objetivo es Famas y el templo. Claro, tenemos que deshacernos de él rápido. Paimon giró en el aire, sin saber qué decir. Saliendo del templo del viento del oeste, Lumine se dirigió directamente a Mondstadt. Con el poder divino del templo del viento del oeste cortado, la tormenta que rodeaba Mondstadt había disminuido considerablemente. Ahora les tocaba a los dos templos restantes. Tras deshacerse de algunos paletos y slimes en el camino de regreso, Lumine y los demás pronto regresaron a la puerta de Mondstadt. La tormenta se había disipado por completo en ese momento, y el cielo ya no estaba oscuro. El hermoso cielo azul reapareció. Era evidente que las fuentes de energía de los otros dos templos habían sido destruidas. Por fin se acabó. Lumine miró al cielo azul y no pudo evitar sonreír. En ese momento, Famas observaba la figura azul que apareció ante sus ojos. Oh, no esperaba que llegara justo a tiempo. Una voz familiar llegó desde atrás. Lumine se giró y vio que era Kaeya. Sin embargo, Kaeya se sintió un poco avergonzado. Su ropa tenía varios agujeros, revelando heridas con un poco de sangre bajo los agujeros, y había hielo roto en su ropa. ¿Estás bien? Lumine miró a Kaeya con preocupación. Aunque el otro tenía una sonrisa en el rostro, no parecía estar bien. No es para tanto, solo me tendieron una emboscada dos magos abisales cuando regresaba. Aunque el guardián de los cuatro vientos ya no es venerado, los vientos ancestrales no se disiparán. Parece que a ti también te tendieron una emboscada. Un hombre pelirrojo se acercó lentamente, acompañado por Lisa, la bibliotecaria de los caballeros de Favonius. Los ojos de Famas se abrieron ligeramente. El intenso e inquebrantable poder del elemento fuego emanaba de él. Quienquiera que empuñara este divino ojo de fuego debía ser el guerrero más decidido. Diluc. Famas se estremeció levemente al ver al hombre. Ya había conocido a Diluc antes, y aunque parecían slimes, ¿quién diría que Diluc lo reconocería? Parece que tú también, dijo Kaeya con una sonrisa de impotencia. Está resuelto, dijo Diluc con calma. Parece que el culto abisal está detrás de este incidente. Kaeya se quedó sin palabras. Este asunto debía ser reportado a la capitana Jin lo antes posible. El dragón del viento del este, el león del viento del sur, el lobo del viento del norte, el águila del viento del oeste, son los guardianes de los cuatro vientos de Mondstadt y seguidores de Barbatos, el dios del viento. Tevarin, así se llama el dragón del viento. Antes de llamarse dragón, era el dragón del viento del este, uno de los cuatro guardianes de los vientos. Por eso, Tevarin solo puede tomar prestado el poder de tres de los cuatro vientos. Desde el principio, se ha consumido a sí mismo. Lisa miró al brillante y soleado Mondstadt. Lumine preguntó con perplejidad. ¿Por qué llegaría a tales extremos? Creo que, es por odio, susurró Famas. Paimon se acercó a Famas y preguntó con curiosidad. Odio. Lisa miró a Famas, que estaba sobre el hombro de Lumine. Es odio hacia Mondstadt. Impulsado por el odio, transforma el odio en una fuerza más poderosa que el viento, transformándose en un dragón. ¿Pero por qué uno de los cuatro guardianes del viento odiaría la ciudad que se supone debe proteger?
Es culpa de tu perezoso dios del viento, Barbatos. Si fuera Munatar, habría atrapado algo así para tirar de mi carro hace mucho tiempo. Famas negó con la cabeza, sin decir nada. Escuchó a Lisa explicarle los acontecimientos de siglos atrás. Tras conocerse, se dirigieron a Mondstadt. De regreso, Famas examinó en secreto el ojo de Dios que Diluc llevaba en la cintura. Si pudiera recurrir a su antiguo poder divino, podría transformarse en humano por un tiempo. Como si percibiera la mirada de Famas, Diluc, que caminaba delante, se giró y sus miradas se cruzaron. ¿Un Slime inteligente? Diluc sonrió, como si recordara algo, sobresaltando a Famas. Oye, no tengas miedo, no tengas miedo. Soy inmune al fuego, soy inmune. Famas desvió la mirada. Al regresar a Mondstadt, debía encontrar a Barbatos y pedirle que le prestara unos cuantos ojos de fuego de Dios. Por ser humano. Jojo. Capítulo 13. Encuentro en un mundo diferente. De vuelta en Mondstadt, aunque la tormenta había amainado, los daños causados aún eran claramente visibles. Las reparaciones requerirían mucho tiempo y personal. Parece que van a tener mucho trabajo, dijo Diluc con un tono completamente tranquilo, como si nada le hubiera pasado. Sí, dijo Kaella con una sonrisa de impotencia. Pero aún no se ha resuelto. Hablaremos de ello más tarde. Aunque la tormenta había terminado, el dragón de viento Tebarin, la fuente, aún no había sido eliminado. Así que el asunto no estaba del todo resuelto. Me voy, dijo Diluc, y se alejó en direcciones diferentes. Kaella y Lisa guardaron silencio. Lumine simplemente miró la espalda de Diluc con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Kaella y Lisa fueron a informar a Jin, mientras Paimon, Lumine y Famas llegaban al restaurante del cazador de ciervos. Lumine, Famas. Hemos estado muy cansados, ¿comemos algo? Un codicioso Paimon, que pasaba por el restaurante del cazador de ciervos, se sintió atraído por los deliciosos aromas. He oído que para recompensar a los caballeros de Favonius por defender Mondstadt, la dueña, Sarah, está celebrando un evento misterioso. ¿Un evento misterioso? Famas volvió a mirar hacia el restaurante. La gerente, Sarah, estaba ocupada preparando comida en la cocina. Las mesas y sillas de afuera también estaban llenas de gente. El negocio parecía completamente inmune al dragón de viento. Sí, he oído que se organizó en conjunto con la Oficina de Asuntos Generales de Liyue, en el lejano oriente. Parece que intentan intercambiar códigos secretos. Ahora que el dragón de viento está atacando la ciudad, ¿sigue Sarah con ganas de celebrar un evento misterioso? Lumine miró sorprendida a los comensales que se deleitaban con su comida. Parecían tener comida que Lumine nunca había visto antes, como pollo dorado gigante. Famas estaba tan sorprendido que casi gritó el nombre de la comida. Los tres llegaron al cazador de ciervos. La dueña, Sarah, estaba increíblemente ocupada, pero enseguida se acercó a recepción. Bienvenidos al restaurante de Erunter. ¿Qué les gustaría comer? Panqueques de zanahoria glaseados con miel, fideos de cerdo picantes, sopa de mariscos Dudulotus. Paimon, experto en buena comida, empezó a pedir enseguida. Tras pedir 4 o 5 platos, miró a Famas y Lumine. Oigan, ¿no pidieron un poco de más? Paimon sonrió tímidamente, pero no parecía arrepentirse en absoluto. Parecía complacido. Bueno, ¿eso es todo? Sarah sonrió, anotando rápidamente el menú y volviéndose de inmediato para empezar a prepararlo. Gerente Sarah, ¿qué van a comer? Famas saltó al mostrador del de Erunter y observó a los comensales que comían el pollo dorado para chuparse los dedos. De repente, se le ocurrió una mala idea. Ah, esos son nuestros nuevos platos. El pollo dorado para chuparse los dedos y la hamburguesa de pollo crujiente. Si adivinas el código secreto, tienes un regalo genial. Sarah sacó un plato de fideos de cerdo ardientes y le sonrió a Famas. Había visto un aviso de los caballeros de Favonius sobre la llegada a Mondstadt de un slime de fuego parlante llamado Famas, y supuso que debía ser el que tenía delante. ¿Un slime parlante? Si Famas pudiera promocionar el restaurante cazador de ciervos, ¿no atraería aún más clientes? Pensó Sarah, moviendo las manos un poco más rápido. Pero nadie conoce el código secreto todavía, así que mi regalo aún no ha sido entregado.
Sarah preparó el último plato que Paimon había pedido, colocó la comida en una bandeja y se la entregó a Lumine y Paimon, que esperaban cerca. Famas entendió el código secreto al que se refería Sarah, pero con tanta gente alrededor, ¿de verdad necesitaba gritarlo? Sarah, nos vemos en otro mundo, le susurró Famas a Sarah. ¿Qué? Sarah, ajetreada en la cocina, no pareció oír las palabras de Famas. Nos vemos en otro mundo, disfruta. Justo cuando Famas estaba a punto de gritar el código, Lumine y Paimon lo miraron con extrañeza. A Famas se le encogió el corazón. Habla. Sarah llegó a recepción, con los ojos como platos al oír las palabras de Famas. Nos vemos en otro mundo, disfruta de una comida deliciosa. Famas, bajo presión, finalmente pronunció esta declaración de muerte social. El código era correcto. Felicidades. Famas, has ganado un par de alas de viento especialmente diseñadas del Departamento de Asuntos Generales de Liyue, además de 2 platos nuevos. El pollo dorado y la hamburguesa de pollo crujiente. Yo invito. Sarah cogió a Famas con entusiasmo, lo abrazó fuerte y lo bajó. ¡Guau, Famas, de verdad sabías el código secreto! Paimon voló hacia Famas con una bandeja y dio vueltas emocionada, mientras Lumine asentía sin parar. Platos nuevos. Platos nuevos que nunca había probado. Al ver las expresiones de Paimon y Lumine, Famas respiró aliviado, se secó el sudor inexistente y observó cómo Sarah le entregaba a Lumine un par de alas de viento rojas y blancas, escamosas y delicadas. ¿Son esas alas de viento únicas? ¿Las fabricaron especialmente en ese país llamado Liyue? Lumine tomó el objeto de Sarah, acariciando con curiosidad las alas recién adquiridas. ¿Qué te parece, Lumine? ¿Comamos primero y luego te las pruebas? Sintiendo las miradas envidiosas de los comensales a su alrededor, Famas detuvo de inmediato la exhibición aparentemente despreocupada de Lumine. De acuerdo. Lumine se guardó las alas de viento en la espalda, luego cogió a Famas del mostrador de madera y frotó su cara contra él. Gracias, Famas. No, está bien. Famas solo quería terminar su comida rápidamente e irse. Lumine sujetó a Famas, Paimon la bandeja, y los 3 encontraron una mesa y se sentaron. Paimon dejó la bandeja, llena de arroz, cada grano carnoso y tentador. La bandeja de Lumine contenía 3 platos aromáticos, incluyendo un panqueque dorado con aspecto de panqueque, algo con lo que Famas estaba más familiarizado. Este es un panqueque de papa. Cierra los ojos y este pequeño panqueque de papa evoca la suave brisa y la dulzura de las gotas de lluvia. Su exquisita presentación abre el apetito y viene con un pequeño tazón de mermelada. También están los fideos con salsa de carne picante, fideos finos bañados en salsa de carne y teñidos de un rojo vibrante con salsa de tomate. Son increíblemente apetitosos a la vista y huelen agridulces. Los 2 últimos platos, por supuesto, eran las nuevas especialidades del cazador de ciervos. El pollo dorado grande y la hamburguesa de muslo de pollo crujiente. Los condimentos estaban cubiertos con una pasta y luego fritos a alta temperatura. El aroma por sí solo evocaba la piel crujiente y la tierna carne del pollo frito. Con un solo bocado, los deliciosos jugos fluían, haciéndolo irresistible. La hamburguesa de muslo de pollo crujiente, por su parte, incluía un pan suave relleno de verduras frescas y un trozo de delicioso y crujiente pollo. No se necesitaron cubiertos. El pequeño bocado de Lumine devoró la jugosa hamburguesa con un sabroso crujiente. Los nuevos platos del cazador de ciervos eran tan deliciosos que incluso Famas, con su escaso apetito, devoró varias porciones de muslos de pollo. Paimon, de no ser por su presupuesto limitado, podría haber devorado fácilmente toda la comida del cazador de ciervos. Deberían ser ahorrativos, nos falta Mora. Lumine, que solo había comido una hamburguesa y un plato de espaguetis a la boloñesa, observaba entre risas y lágrimas cómo Famas y Paimon devoraban sus festines. Capítulo 14. Reencuentro con viejos amigos. Ah, estoy tan lleno. Paimon se frotó la barriga y dejó escapar un largo suspiro. En Munarta, varios hombres fuertes del reino Lumine no pudieron mover ni un dedo mío. Fue ahí mismo, en el ring, ¿sabes? Le puse la mano en la nariz, pero no le di. Según el kung fu tradicional de Munarta, uno se detiene cuando termina. Lumine y Paimon observaron cómo Famas, borracho, saltaba a otra mesa y se jactaba de sus experiencias pasadas. Morax inmoral. Vamos, tramposo. Vamos, ataque sorpresa. ¿Está bien? Esto no está bien.
El restaurante Cazador de Ciervos se asoció con la taberna Cola de Gato, ofreciendo comidas calientes junto con el vino de diente de león de la taberna y la cerveza especial Cola de Gato. Mientras Lumine y Paimon festejaban, Fama se las arregló para conseguir una copa de cerveza especial Cola de Gato. Después de la bebida, empezó a divagar, hablando de su pelea con el rey Geo de Liyue. Lumine no pudo evitar negar con la cabeza. Famoso, deja de presumir. Come cacahuetes. Es hora de irnos. Paimon se tambaleó y agarró el cuerpo de Famas. ¿El vino también es agua? ¿Por qué está borracho Famas? ¿Será porque el alcohol reaccionó con el elemento fuego de Famas y lo quemó? Lumine recogió a Famas, que balbuceaba. Famas, que olió la fragancia corporal de la chica, finalmente dejó de hablar y se durmió profundamente. Oye, ¿qué hacemos ahora? Lumine miró a Famas, que parecía derretirse y estar borracho. Deja a Famas en la posada. Vamos a ver a los caballeros a verlos a todos, dijo Paimon con incertidumbre. Había planeado ir a ver a los caballeros a verlos a todos después de comer y discutir qué hacer a continuación. No esperaba que Famas estuviera borracho. De acuerdo. Lumine asintió y llevó a Famas de vuelta a la posada. Bajo la extraña mirada de la recepción, Lumine y Paimon acomodaron a Famas y salieron de la posada a toda prisa. Poco más de 10 minutos después de que Lumine y Paimon salieran de la posada, Famas, que dormía profundamente, abrió los ojos. Su aspecto de borracho había desaparecido. Saltó por la ventana de la posada, aterrizó en un pequeño callejón y luego saltó hacia adelante con rapidez. ¿El soplo de viento está ahí arriba? ¿Por qué se ha ido? Famas se detuvo en una esquina de la muralla de Mondstadt. El soplo de libertad que acababa de percibir terminó allí. Una joven figura verde apareció al pie de la muralla, sosteniendo un órgano, cuyas cuerdas brillaban con índigo. El viento a su alrededor tarareaba una nota melodiosa, como si se hiciera eco del dios del viento que tenía delante. Buenas tardes, 7 sentencias Barbatos, lo saludó Famas por costumbre. Wendy se giró para confirmar, pero vio una sombra roja como el fuego volando hacia él. Era el saludo habitual de Muneta, tocarse las frentes. Wendy siempre se había quejado de estos extraños rituales. Por un instante, Wendy no reaccionó y fue golpeada por Famas, con la frente roja. Retrocedió unos pasos, sujetándose la cabeza. Aléjate de mí. Barbatos miró a Famas, que saltaba, impotente y pensativo. Así que ni siquiera puedes mantener tu forma humana, señor de la guerra Famas. Bueno, no por ahora, por eso recurrí a ti, Wendy. Famas parecía haber encontrado un salvavidas. Tienes que ayudarme a encontrar unos cuantos ojos divinos elementales de fuego. Puedo recuperar el poder divino que contiene y transformarme de nuevo en humano. Sí. Wendy asintió, el órgano desapareció, extendió las manos y abrazó a Famas. Bienvenido de nuevo al mundo mortal, Famas. Ahora, los dos dioses, que podrían considerarse los más débiles, se miraron y guardaron silencio un rato. ¿Cómo regresaste a Teyvat? ¿Te escabulliste del mar oscuro? Preguntó Wendy a Famas, su pregunta más importante. Que él supiera, Famas fue completamente aniquilado tras su derrota en la batalla contra Morax, sin dejar rastro. Incluso después de que Morax abandonara el campo de batalla, Barbatos lo visitó en secreto y revolvió los meteoritos que caían, con la esperanza de encontrar algunos restos de Famas. No, solo estaba sellado, no muerto. Las naciones costeras de Teyvat se referían al reino más allá de la protección de los 7 dioses como el Mar Oscuro. Se dice que muchos demonios derrotados, reacios a vivir bajo el nuevo orden de los 7, huyeron a islas lejanas y se transformaron en dioses malignos. Durante la caída de Canria, un gran pecador creó innumerables bestias mágicas. Su sangre negra, inaceptable para este mundo, pisoteó a los habitantes del continente, contaminando y destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Sus vidas fueron corrompidas, otorgadas por fuerzas de más allá de este mundo. Si acaso, el dragón venenoso Durin que atacó Mondstadt también era de esta clase. ¿Entonces no viniste a ayudarme? Le dijo Famas a Wendy con un dejo de resentimiento, como si recordara algo. Oye, Wendy esbozó su sonrisa característica. Acababa de despertarme y estaba ocupado luchando contra la dragona Ursa. Además, aunque hubiera venido, no podríamos derrotar a Morax. ¿Y quién habría pensado que tú, el dios de la guerra, ni siquiera podrías derrotar a Morax? Pero Morax ya es viejo.
Nunca dijo que no estaba haciendo mi trabajo en el último cóctel de los 7 dioses. Supongo que él también planea retirarse. Wendy. Apretó el costado de Famas. Así que, a cambio de ayudarme a liberar Mondstadt, puedo pedir prestado el ojo de Dios a la caballero exploradora Ámbar. Al mencionar el ojo de Dios, Famas se tragó sus quejas. ¿Qué planeas hacer con Tebarin, el dragón del viento del este? Aunque sabía que Wendy podía encargarse sola del problema de Tebarin, Famas preguntó con indiferencia. Entonces, tú decides, Famas. Yo. Sí. Wendy bajó a Famas, juntó las manos y fingió lástima. Sabes, soy la diosa de la libertad. Hace mucho que no manejo Mondstadt. Mantener mi forma humana me cuesta mucho. Ahora solo soy una babá. ¿En qué puedo ayudarte? Famas frunció el ceño, mirando a Wendy, que hacía una mueca. Ah, no tienes que hacer nada. Para apaciguar a Tebarin, tenemos que robar, pedir prestado un órgano de la Catedral del Viento del Oeste, le dijo Wendy a Famas con una sonrisa. ¿El arpa del cielo? Famas, naturalmente, sabía de qué hablaba Wendy. ¿Tienes que robar tu instrumento favorito? No es robar, es tomar. Es mi arpa, claro que puedo, replicó Wendy. Como dios del viento que protegía Mondstadt, no podía luchar contra sus propios seguidores, así que tuvo que confiar en otros para obtener el arpa celestial y apaciguar a Tebarin. Al final, ¿solo quieres holgazanear? De acuerdo, trabajaré con Lumine para robar el arpa celestial, y destruirla. Famas asintió. Una cosa más. Wendy miró a Famas, que estaba reuniendo fuerzas para saltar, con una expresión de miedo en el rostro. Wendy, quédate conmigo. Capítulo 15. Tomando prestado, un piano. Entonces, Famas, ¿dices que esta tal Wendy puede resolver el problema del dragón del viento? Lumine y Paimon, al regresar de la Orden de los Caballeros, se encontraron con miembros de los Fatui que amenazaban a la capitana Jin. Según los diplomáticos del Reino del Invierno, si Mondstadt no podía resolver el problema del dragón del viento Tebarin por sí solo, los Fatui podrían limpiar a la bestia en su nombre. ¿Quieres encargarte de uno de los 4 guardianes del viento de Mondstadt? No quiero que nadie diga esas tonterías delante de los caballeros de Favonius. Era la primera vez que Lumine y Paimon oían a Jin hablar con tanta seriedad. Tras rechazar al enviado especial de los Fatui, Jin se frotó la cabeza y despidió a todos en la oficina, dejando a Lumine y Paimon con la preocupación de marcharse. Sí, entonces tenemos que encontrar la manera de recuperar el arpa celestial del sótano de la Catedral de Favonius. Famas alargó deliberadamente la palabra recuperar. Famas, no estarás hablando de tomártelo en serio, ¿verdad? Paimon comprendió de inmediato a qué se refería Famas. Lumine seguía confundida, así que Paimon sugirió. Podríamos pedirle a la capitana Jin que nos preste el arpa celestial. Entonces, ¿cómo convencemos a la capitana Jin de que confíe en una bardo llamada Wendy y le pidamos que nos preste el arpa celestial, que antaño perteneció al dios del viento? Ese es el mayor tesoro de Mondstadt, dijo Famas, agitando sus cortos brazos de eslime. ¿Eso parece? Preguntó Paimon, dando vueltas en el aire con preocupación. Mientras tanto, la desconcertada Lumine ya se había dado cuenta. ¿Entonces vamos a robar el arpa celestial? Sí, asintieron Paimon y Famas a la vez. ¿De verdad puede esa Wendy apaciguar a Tebarin? Lumine no pudo evitar preocuparse. No era porque no confiara en Famas. Según Famas, la criatura verde que encontraron en el bosque ese día era Wendy. Decidido. Vayamos primero a la Catedral del Viento del Oeste, sugirió Paimon. Los 3 miraron por la ventana la puesta de sol que se acercaba y salieron apresuradamente de la posada. Al llegar a la Plaza del Viento del Oeste, miraron a su alrededor. En el centro de la plaza se alzaba una enorme estatua del dios del viento, con los brazos extendidos hacia adelante y entrelazados, como si sostuviera algo. Bajo la estatua, una figura vestida completamente de verde, se concentraba en tocar. Oigan. ¿Es Wendy? Paimon miró a Famas y luego a Wendy, rodeada de una multitud. Es él quien apareció con el dragón del viento ese día. Los 3 se inclinaron ligeramente hacia adelante, escuchando el cántico de Wendy hasta que terminó y la multitud se dispersó.
Wendy, de mirada penetrante, ya había notado la llegada de Lumine y Paimon, pero al mirar a Famas, que estaba en el hombro de Lumine, hizo un gesto con la mano corta, indicándole a Wendy que no revelara su identidad. Oigan, el valiente dios del fuego tiene miedo de que lo reconozcan, dijo Wendy, riéndose de ellos tres. ¿Se habrá enamorado de esta viajera alienígena? Paimon voló hacia adelante y le dio una palmadita a Wendy en el hombro, sacándola de su ensoñación. Oye, tú eres la Wendy de la que hablaba Famas, ¿verdad? Para ser más precisos, es Wendy, la 3 veces campeona consecutiva de bardo favorito de Mondstadt. Buenas tardes, cordiales habitantes de Mondstadt, saludó Wendy afectuosamente a los tres. ¿De verdad pueden evitar la plaga de Mondstadt? Ignorando la jactancia de Wendy, Lumine inmediatamente hizo la pregunta más importante. ¿La plaga? Wendy miró a Famas. ¿Qué le había dicho a Lumine? Sí, si consigo la lira del cielo, puedo recuperar la verdadera naturaleza de Tebarin de su pesadilla. Afortunadamente, Wendy se dio cuenta rápidamente y asintió. Soy el mejor poeta del mundo. No hay balada del pasado, presente o futuro que desconozca. Mírame a los ojos, ¿no crees que soy digno de confianza? Confiamos más en Famas que en ti, dijo Paimon, mirando con recelo al bardo de ojos abiertos y fingidamente guapo. Oye, vamos primero a la Catedral del Viento del Oeste. Lumine, Paimon y Famas siguieron a Wendy desde la Plaza del Viento del Oeste hasta la entrada de la Catedral de Mondstadt. La Catedral de Mondstadt consta de una entrada principal, 2 laterales, un campanario, 2 chapiteles, innumerables torres más pequeñas y varios arbotantes. Su planta tiene forma de cruz latina. Innumerables chapiteles se agrupan alrededor de la catedral, rodeando las 2 torres principales como estrellas rodeando la luna, como si honraran a un gobernante supremo. He oído que la Catedral del Viento del Oeste fue construida por los dioses del viento y los humanos juntos. Como era de esperar de Lord Barbatos, quien disipa el viento y la nieve. Exclamó Paimon con la boca abierta, mientras contemplaba la Catedral del Viento del Oeste, que era casi la mitad del tamaño de Mondstadt. No sabía que el dios del viento al que acababa de alabar estaba justo a su lado. Oye, gracias. Respondió Wendy cortésmente al elogio de Paimon. ¿De qué hablas, cantante callejero? Estoy alabando a Lord Barbatos, el dios del viento, no a ti. Paimon hizo un puchero, con las manos en las caderas, y acusó a Wendy, quien parecía muy satisfecha. Famas suspiró. ¿Era realmente seguro pedirle a Barbatos que le prestara el ojo de Dios? Los pocos entraron en la Catedral del Viento del Oeste. Justo cuando Wendy puso los pies en el suelo, la magnífica música del enorme órgano sonó de repente, como dando la bienvenida al dios del viento, desaparecido desde hacía tanto tiempo. Las monjas permanecieron en la nave con las manos juntas, rezando con devoción y escuchando el sonido del viento con el corazón. La aparición de las pocas personas no afectó en absoluto a las monjas rezando, hasta que Wendy se acercó a una monja virgen que estaba de pie a la entrada del sótano del altar con una sonrisa. Hola, hermana, saludó Wendy a la monja rezando con una sonrisa, y siguió señalando a Lumine, Famas y los demás hacia la entrada del sótano. Que el dios del viento te bendiga, joven poeta. ¿En qué puedo ayudarte? De hecho, he dominado un secreto que puede salvar a Mondstadt de la crisis que enfrenta. Ah. Esa es realmente la bendición del dios del viento, pero deberías informar de este asunto a los caballeros. ¿Cómo puede una monja insignificante como yo ayudarte? Jajaja, hermana, claro que puedes ayudar de alguna manera. Wendy se rascó la nuca, como si organizara sus palabras. Por ejemplo, la lira celestial. Con su poder, puedo hacer que el dragón del viento... Por favor, regresa. La monja interrumpió a Wendy sin piedad. Ah. Aunque el dragón es muy feroz, mientras el líder en funciones esté decidido, no hay razón por la cual no pueda ejecutarlo. Eso no servirá. ¿Eso no mataría al dragón del viento? La monja con túnicas negras de oración miró extrañada al bardo que tenía delante. Ni siquiera el mismísimo dios del viento perdonaría a una bestia insensata que traiciona al viento del este. Ah. ¿De verdad? Bueno, hermana mayor. Wendy estaba visiblemente sorprendida por las palabras de la monja. ¿Acaso Tebarin, el dragón del viento del este que había protegido Mondstadt durante milenios, había sido llamado ahora bestia insensata? No, es cierto, pequeña bardo, dijo la monja, dándose la vuelta.
Si no hay nada más, voy a rezar. Sentado en un banco de la iglesia, viendo a Wendy y a las otras dos retirarse, Famas no pudo evitar reír. Esta monja que custodiaba el arpa celestial se parecía mucho a la sacerdotisa guerrera de Munatar, igual de despiadada y estricta. No hay nada más que podamos hacer, dijo Wendy encogiéndose de hombros a los tres que la observaban. Parece que tendremos que recurrir a métodos poco convencionales. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.